yo soy el doctor Mauricio Martínez, como ustedes lo mencionaron. Yo soy médico en este momento. Soy responsable de lo que es el funcionamiento del domo de la terapia intensiva de la Caja Nacional, acá en la ciudad de Santa Cruz. Si bien yo soy de Oruro, yo soy orureño, pero bueno, estoy desarrollando mi actividad profesional acá en la ciudad de Santa Cruz. También desarrollo mi actividad profesional en lo que es la clínica Foyanini y también la coordinación de lo que es la terapia intensiva de la clínica CIES. También, bueno, soy responsable de lo que es la residencia médica en la Caja Nacional de Salud. Ya, bueno, en realidad, como les dije, muy agradecido por la invitación que se hizo a mi persona. Son tiempos que ya con el 13 de septiembre, ya haciendo números, son 6 meses que estamos enfrentando esta realidad. Ya, y bueno, nos ha tocado estar al frente y me parece que estamos poniendo todo de nuestra parte, estamos haciendo todo lo que se puede y bueno, estamos viendo también los resultados. Por favor, me van diciendo si no va cambiando las diapositivas. Se logró ver, ¿no es cierto?, el cambio de diapositiva. Muy bien. Sí, también. Bueno, en realidad quiero arrojar estos datos que fueron expresados hasta el día de ayer, 27 de agosto. Cada día se actualiza cerca de las 10 de la noche. Ya es el reporte epidemiológico diario. Bien, miren, es pues alarmante la suma de casos confirmados que tenemos hoy, bueno, hasta el día de ayer, que hemos superado los 113,000 pacientes, ¿no? Bueno, hemos tenido la cantidad de cerca de 5,000 decesos en lo que va de este tiempo. Bueno, y una realidad que creo que comparten conmigo y con mi pensamiento es que esta cantidad de fallecidos, de óbitos que hemos tenido, me parece que no es la real. Hay mucha gente que está falleciendo en sus hogares, en sus domicilios, camino al hospital, en sus movilidades, y esos pacientes que fallecen no se los cataloga como positivo para COVID. Estos pacientes terminan como sospechoso COVID, o de última nunca se toman los hisopados, que por ley en la legislatura boliviana es la única forma de diagnosticar positivo para COVID. Entonces, me parece que esta suma de los 4,791 fallecidos es un poquito más extensa, lo mismo que los pacientes confirmados. Pero bueno, estos son los datos reales que se arrojan cada día. Ya es alarmante. Lo que a mí me llama la atención es de que cuando empezó toda la pandemia, la ciudad que repuntaba era la ciudad de Trinidad y Santa Cruz. Muy bien lo saben. Ya, pero progresivamente fueron pasando los meses. La ciudad de Santa Cruz fue la que liderizó por varias semanas, juntamente con Trinidad, que también se fue alejando después, y La Paz fue la que está encabezando por varios días consecutivos. Dentro del top 10, digámoslo así, está encabezando la casilla número 1. Ya es alarmante la ciudad de Tarija y Potosí, que están dentro de las 4 primeras ciudades que están demostrando la cantidad de infectados que tienen. Yo creo que tiene mucho que ver con el perfil epidemiológico de cada ciudad, con el hecho de que no se tomen las muestras, con el hecho de que las muestras salgan, digamos, después de 3, 5, 7 días, y que se conglomere la cantidad de resultados y arrojen de un día para el otro, no sé. Eso es lo que ha pasado con Santa Cruz. Los que están viviendo en Santa Cruz han visto esa realidad. Hay algunas semanas en las cuales no hemos tenido reactivo y se han acumulado por 7 días, 14 días. Imagínense, y de un día al otro arrojábamos 2,000 casos positivos. No sé si tiene mucho que ver con aquello, ¿no? Pero bueno, esto es lo real, lo que estamos viendo hoy por hoy. Ya ahora la pregunta adentrada al tema que se me ha encargado es el uso del helmet, ¿no es cierto? Uso de la escafandra helmet en pacientes con COVID-19. Bueno, y tiene mucho que ver con la cantidad de decesos que tenemos. ¿Por qué mueren los pacientes? ¿Y cuál es el diagnóstico que nosotros arrojamos o ponemos, todos los médicos que comparten el auditorio conmigo en este momento? ¿Qué es lo que ponemos en la causa de defunción? Ese virus identificado de COVID-19, o SARS-CoV-2, después estrés respiratorio, y si es posible, cada falla multiorgánica, los pacientes que desarrollan alguna falla de algún órgano. Ya, en ese sentido, siempre la falla respiratoria, digamos, va a ser la conductora que el paciente llegue a su deceso. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver y orientar, digamos, todas las estrategias que se puedan en el sentido de beneficiar a los pacientes que acuden a los hospitales por falta de oxígeno. Pueden mencionar, sigue cambiando la diapositiva, ¿verdad? Estamos en la insuficiencia respiratoria aguda. Perfecto, bueno, voy a continuar. Pueden llamarlo como ustedes desean, queridos colegas, queridos doctores. Pueden mencionar, si ustedes quieren, síndrome de estrés respiratorio del fenotipo H. Pueden mencionar síndrome de estrés respiratorio del fenotipo L.
Pueden mencionar distrés respiratorio de origen pulmonar, neumonía viral, neumonía típica, neumonía multifocal, SARS-CoV-2, neumonía grave por COVID-19, como ustedes quieran. Pero, como les dije en la diapositiva anterior, o sea, aquí el común denominador y la causa por la cual el paciente puede comprometer su vida es cuando desarrolla insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Eso es lo que le va a conducir a que el paciente haga falla de quizás otros órganos, haga falla fulminante respiratoria. Muchos terminan en terapia intensiva intubados. Si bien el índice de la relación de toda la cantidad de pacientes infectados es baja, los que llegan a terapia intensiva, pero el común denominador es la insuficiencia respiratoria. Entonces, ese es el norte que debemos de apuntar y debemos de tratar de corregir. El paciente llega así, en asfixia, llega en falla ventilatoria, en falla respiratoria, el paciente llega jadeante, el paciente llega desesperado, ansioso, en el contexto de hipoxemia, o sea, en la falla de la ventilación. Entonces, hoy por hoy, en el transcurso de todo este tiempo de pandemia, se están desarrollando vacunas, se están estudiando vacunas, han arrojado algunos experimentos, por así decirlo, pruebas que resultan, que no resultan. En un inicio se recomendaba lo que era la medicación para antimaláricos, que tendrían algún beneficio. Hoy por hoy seguimos con los anticoagulantes, seguimos con los corticosteroides, que es el que sí ha demostrado un nivel de evidencia y es el resultado de una buena práctica médica. Los antirretrovirales también se han, en un inicio, como es el Caletra, también se han indicado, hoy por hoy ya se ha desestimado su uso, Remdesivir está entrando en juego, los inhibidores de las citoquinas, etcétera. Hay muchos elementos que componen la parte del tratamiento en lo que es la reversión, por lo menos la estabilización del paciente en el sentido de evitar la replicación viral, ¿sí? Hay muchos. No obstante, nuevamente, y repito, la insuficiencia respiratoria es la que tenemos que resolver. Y sí tenemos herramientas para corregir esto. Sí hay formas de revertir lo que es la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y es lo que, como les digo, ¿no? Eso es lo que tenemos que centrar. Tenemos que ahondar todos nuestros esfuerzos para que la insuficiencia respiratoria sea subsanada, ¿ya? Entonces, si hablamos de un paciente COVID positivo que llega al hospital, ya sea emergencia, internación, terapia intensiva, en falla respiratoria, nosotros debemos de ofrecer primero y saber y conocer qué herramientas tengo a mi disposición, cuáles son las herramientas con las cuales cuento y qué es lo que me falta para ir solicitando, ¿no es cierto? Nosotros le podemos ofrecer al paciente COVID positivo que está con falla respiratoria dos aspectos, digamos, dos estrategias. Una va a ser no invasiva y otra va a ser invasiva, de menos a más, y esto va a depender mucho del momento en el cual el paciente esté consultando con el centro de salud. Va a tener mucho que ver con el grado de lesión pulmonar que tenga, va a tener mucho que ver con el grado de inmunidad que el paciente pueda desarrollar, ¿ya? O sea, esto no es una receta de cocina, 1 más 1, 2, esto es muy cambiante, es muy dinámico, no es tan específico, así que nosotros tenemos que estar con los ojos y orejas abiertas para entender la situación en la cual el paciente llega hacia nosotros. Entonces tenemos la forma no invasiva, lo que es BNI, y la forma invasiva, lo que es sedación, intubación, relajantes musculares, etc. Vamos a hablar de a poquito en eso. Nosotros, nuevamente, tratando de corregir lo que es la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, podemos ir de a poquito, de menos a más. Algunos pacientes revierten esta situación, algunos pacientes solamente con el uso de oxígeno ya se pueden compensar y ya no van a desarrollar mayor complejidad en su evolución. Algunos pacientes no es suficiente, algunos pacientes requieren lo que es la oxigenación por cánula de alto flujo, que hoy por hoy en Bolivia no lo tenemos a disposición, pero he visto que han comenzado a usar en algunas ciudades, como es en La Paz, y me parece que en Cochabamba, ¿ya? Y esta estrategia es muy buena porque evita lo que es la intubación, como decimos, estamos hablando de la parte no agresiva, o sea, no invasiva, no colocar un tubo adentro de la boca, sino hacer en forma externa, darle todo el soporte, ¿sí? De presión positiva, ¿ya? Entonces, si el paciente no revierte con las cánulas de alto flujo, ahí podemos dar un poquito de presión positiva de pared, con oxígeno de pared. Más adelante en algunas diapositivas voy a tratar de demostrar cómo es que eso puede resolver alguna situación en alguno de los pacientes. Ya, esto se llama CPAP. CPAP, siglas en inglés, Continuous Pressure Airway positivo, o sea, presión positiva continua en la vía aérea. Pero para esto yo necesito otros elementos, necesito una válvula de PIP, por ejemplo.
y más adelante le voy a mostrar en fotografías cómo es que podríamos armar. No es difícil, no hay que hacer un Einstein para darnos cuenta y armar estos dispositivos. Ya muchos pacientes con esto resuelven. Presión positiva, ¿qué quiere decir? Que con cada inspiración el paciente va a tener la caja torácica, o sea, en inspiración completa. No le va a hacer tanto trabajo o tanto esfuerzo al paciente el inspirar o el meter oxigenación a sus pulmones. Si de repente no revierte con CPAP de pared, ahí ya entra en juego lo que es la VNI, ventilación no invasiva. Ya en tu nombre lo dice, no invasiva, no agresiva. Y para esto hay dispositivos perdón, para esto hay dispositivos especiales. Hay interfaces, hay equipos electrónicos de última generación, de alta gama, hasta los equipos que son de uso domiciliario. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son. Si es que el paciente definitivamente o no llega en este momento o definitivamente no le ha servido las cosas que le fui haciendo, está lo que es indicado la ventilación mecánica invasiva convencional, sedación, intubación orotraqueal y protección pulmonar a partir de un ventilador mecánico. ¿Ya? Y en algunos países, Argentina, Chile, Italia, España, seguramente, también Corea, China, hacen lo que es el ECMO, ¿no? Oxigenación por membrana extracorpórea. Ya en Bolivia todavía no hemos tenido la experiencia en ninguno de los hospitales, puesto que este equipo dispositivo no lo tenemos a disposición. Sí, pero bueno, para que vayan entendiendo, es muy similar. A ver, yo siempre les pongo este ejemplo a mis residentes. O sea, hace mucho tiempo, cuando se hablaba, por ejemplo, de lo que es la diálisis, era lo que estaba de moda, era lo que era la diálisis peritoneal, y se hablaba muy poco de lo que es la diálisis portátil, ¿no? El equipo de hemodiálisis portátil. ¿Ya? Hoy por hoy en todas las terapias están los equipos de diálisis portátil. Yo pienso y asumo que el ECMO va a entrar con esa fuerza de aquí a 5 o 6 años y van a disponer en todas las terapias intensivas. Así que este concepto no tiene que ser muy lejano y no tiene que ser muy abstracto para nosotros. Entonces, estamos hablando de apoyar a los pacientes con lo que es oxigenación sin necesidad de intubarles. Intubar. Esto va a ser el tema central del día de hoy de la clase, de la charla. Ya, a ver, básicamente son dos conceptos que yo quiero que ustedes comprendan acá. Mejorar el intercambio de gases y disminuir el trabajo respiratorio. Esas son las dos causas por las cuales el paciente va a entrar en fallo respiratorio, por las cuales el paciente va a comprometer su vida, por las cuales el paciente fallece en sus domicilios, por las cuales el paciente hace parada respiratoria, después parada cardíaca y llega a fallecer. Porque no está haciendo buen intercambio de gases, no hay intercambio de gases en realidad. Ya el alveolo está tan dañado, está tan colapsado que no permite la entrada de oxigenación a partir de los capilares sanguíneos. ¿Ya? Y por un lado, y por otro lado, el trabajo respiratorio que tiene el paciente es muy extremo. Es como hacer ejercicios. Siempre también esto les comento a los residentes, no es como estar ejercitando abdominales por todo el día. Algún momento van a fracasar, va a fracasar, se va a romper el diafragma y va a fallar la parte ventilatoria, la parte muscular de los pacientes y va a entrar en parada respiratoria. El hecho de apoyar con presión positiva, o sea, con VNI, ventilación no invasiva, ¿sí? En cualquiera de sus formas, vamos a mejorar estos dos aspectos, el intercambio de gases y disminuir el trabajo respiratorio. Esta diapositiva es muy importante, porque a partir de mejorar el intercambio de gases, voy a mejorar la ventilación alveolar, como les dije, o sea, los alveolos van a estar bien infladitos. Lo que pasa en el distrés respiratorio producto del COVID, los alveolos están colapsados. Imagínense un globo de agua que debería estar siempre inflado, en este caso está totalmente colapsado. Ya la membrana, el surfactante y demás elementos que tiene el interior del alveolo está dañado y eso no permite que ingrese oxigenación hacia los alveolos, que es la unidad funcional más importante de los pulmones, el alveolo. Entonces, con presión positiva voy a mejorar lo que es la ventilación alveolar, ¿ya? Y, a ver, los que son médicos, los que, bueno, ya son especialistas, saben muy bien, y esa es una pregunta de examen, yo les pregunto a los residentes cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia. Es muy diferente un asmático que lleve a falla ventilatoria que una neumonía. Ambos van a llegar a falla ventilatoria, ambos van a llegar a distrés, no distrés, sino que a insuficiencia respiratoria, pero los caminos van a ser diferentes. Es muy diferente que una enfermedad neurológica, un Guillain-Barré, llegue a falla respiratoria. Va a llegar, pero no va a ser el mismo mecanismo funcional.
¿ya? O los EPOC, o los asmáticos, ¿me entienden? Entonces, lo que pasa en el COVID-19, el paciente llega a falla respiratoria porque hay cortocircuito intrapulmonar. Eso se llama shunt, ¿ya? Y nosotros los intensivistas les tenemos mucho respeto a lo que es el shunt, porque realmente eso a veces es inevitable, a veces es incorregible, y a veces los pacientes desarrollan síndrome de pulmón destruido, que es así como se llama, síndrome de pulmón destruido, y es un pulmón inventilable. Hagamos lo que hagamos, el paciente no va a revertir esta situación. Entonces, si de inicio le damos presión positiva, ya sea con BNI en cualquiera de sus formas, ese cortocircuito intrapulmonar lo vamos a mejorar, ¿ya? Y es muy importante entender qué le pasa a mi paciente, por qué ha llegado al distrés respiratorio. Si uno entiende lo que le pasa al paciente, van a hacer muy buena práctica en su tratamiento. Eso siempre, o sea, es bueno recordarlo. También, de manera de risas, quizás hablo con mis residentes. O sea, yo puedo contratar un mono, les digo, un mono que pueda encender el ventilador y no es más nada. Ustedes tienen que entender lo que pueden hacer con un ventilador mecánico, en qué momento subir esto, medir, hacer mediciones, meterme adentro del pulmón, cuán elástico es, cuán rígido es, etc. Y esos son los beneficios que nos da la ventilación mecánica. Es un tema aparte. ¿Ya? Y por otro lado, lo que les decía, lo que es disminuir el trabajo respiratorio, si yo le doy presión positiva, o sea, si yo le ayudo, le doy un empujón al paciente para que pueda inspirar, ¿ya? Entonces, todos los músculos respiratorios, intercostables, esternocleidomastoideo, el diafragma, que están trabajando a full, van a entrar en reposo y se van a sentir beneficiados por la presión positiva que yo lo voy a arrojar. Y el paciente ya no va a hacer un trabajo para respirar, sino se va a sustituir esos músculos por la presión positiva que yo le voy a ofrecer. En ese contexto van a mejorar las propiedades cardíacas hasta la parte cardiológica. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con el grado de PIP que yo le dé, con el EPAP. El EPAP estamos hablando de los equipitos pequeños domiciliarios, lo que usan algunos asmáticos, algunos EPOC, los CPAP o las cánulas de alto flujo. Vamos a ser muy claros, muy sinceros, en el sentido de que hoy por hoy, hasta el día de hoy, no hay evidencia científica que dé un severo respaldo en el uso de lo que es la ventilación no invasiva en los pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria aguda de novo, o sea, las agudas. No hay recomendación, esa es una realidad y está publicada desde 2017. Sí, lo que es el soporte ventilatorio a presión positiva de BNI, sí está súper indicado y realmente respaldado con nivel de evidencia científica en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, ¿ya? Y en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que son inmunocomprometidos, o sea, los pacientes con neoplasia. Ya, esa es una realidad, o sea, eso es innegable. Yo no tengo ningún conflicto de interés con nada, digámoslo así, pero esa es la realidad. No obstante, hay beneficio. Más adelante vamos a ir viendo. Este estudio es un artículo de revisión, ¿ya? En los cuales más o menos se diferencia qué pacientes se van a beneficiar de lo que es el uso de la BNI y qué pacientes no se van a beneficiar del uso de la BNI. Vean muy bien que ahí hablan de PAFI, siempre vamos a hablar de PAFI. PAFI es la relación que tiene de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Hoy por hoy en COVID es un parámetro muy, muy, muy importante, lo que es la PAFI, ¿no? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a catalogar cuán grave está el paciente, cuán grado de compromiso de la oxigenación va a tener. Ya, para que tengan una idea, yo le hago una gasometría arterial y veo la relación del aporte que le doy con mi FiO2, con la fracción inspirada de oxígeno, ya, y la PO2 que tenga. Si esa relación es menos de 100, estoy hablando de distrés grave. O sea, el paciente está grave y tiene que intubarse en forma inmediata. ¿Ya? Si es entre 100 y 200, estoy hablando de un distrés leve. ¿Ya? El paciente, bueno, puedo trabajarlo, puedo elaborarlo todavía, ¿ya? Y esos son los candidatos a uso de BNI en realidad, y más de 300 es el paciente que está con distrés leve, ¿ya? Entonces, acá habla de PAFI, ¿sí? Si el paciente tiene menos de PAFI, ese es un consenso europeo-americano, es un consenso de conferencia, si lo ven bien, ¿ya? Y habla de la PAFI que es menos de 200. Si el paciente tiene PAFI menos de 200, ¿ya? Y además tiene coma, deterioro hemodinámico, tiene alguna arritmia nueva, tiene alguna falla de más de 2 órganos, el paciente tiene que ir a ventilación mecánica. No hay discusión, no hay opciones, no hay nada. Eso es ventilación mecánica convencional, tubo y sedación. Pero si el paciente está con 200 de PAFI o un poquito más y no tiene ninguna de estas alteraciones previas que les comentaba, el paciente es buen candidato para el uso de BNI. Estoy hablando de PAFI de 200.
¿ya? Y estos pacientes se benefician. Y acá al lado derecho de su pantalla pueden leer lo que dice Helmet. O sea, el Helmet ya ha ido incursionando en el transcurso del tiempo, mucho antes de la pandemia, ya como una buena opción, como una buena estrategia, y los pacientes se han beneficiado ya mucho de este aditamento. Después de un tiempo hay que ver si el paciente es intolerante, si el paciente ha caído no, o ha subido lo que es la PO2, que es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Si ha presentado mayores síntomas, taquipnea, disnea, si hay mayor compromiso hemodinámico o no lo hay, ¿ya? Y si el paciente realmente tiene muchas secreciones y no puede proteger su vía aérea, si es así, bueno, a tubo, no hay donde perderse, pero por lo menos hemos dado la oportunidad de no ventilarlo, no intubarlo. Pero de repente el paciente no tiene ninguna de esas complicaciones y está respondiendo con lo que es BNI, la máscara o el helmet, entonces continuamos con lo que es la BNI. Ya, esto está publicado, esto es otro artículo publicado en lo que refiere a lo que es la ventilación invasiva. Si bien hoy por hoy no tenemos, como les decía, alguna evidencia, a nivel de evidencia científica que apoye lo que es el uso de la BNI en lo que es el distrés respiratorio, ya, pero hay estudios como este que ha capturado 2.813 pacientes, ya, que ha visto el comportamiento pulmonar, ya, y miren, o sea, si bien no se recomendaba, no hay fuerte apoyo en lo que es el uso de la BNI en el estrés respiratorio, han podido evidenciar en que en varios hospitales la BNI se la usa con mucha frecuencia en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Ya, o sea, un 16% de los 2.813 pacientes han usado lo que es BNI. Ya, ya, les ha ido mejor a los que tenían distrés leve. Otra vez la palabra distrés leve, eso de acuerdo a la PAFI que teníamos. Ya, miren, cerca del 42% no lo ha ido bien en el distrés moderado y casi el 50% del distrés grave se ha llegado a intubar. Entonces, esto nos orienta a que el equipo de BNI o el soporte de BNI, ya sea Helmet o cualquier máscara, nos va a servir mucho y va a ser de mucho beneficio en los pacientes que hagan distrés respiratorio leve. Ya hay que pensarla mucho en los con distrés respiratorio moderado y definitiva en los que tienen distrés grave, ni siquiera pensarlo, eso es para tú. El problema es de que si nosotros ofrecemos BNI, Helmet a un paciente con distrés grave, lo único que vamos a hacer es retrasar lo que es la intubación orotraqueal. Y eso sí es un beneficio para él y le estamos coartando de ese beneficio. ¿Ya? El problema es que si perpetuamos en el tiempo no hacer las cosas correctas como es intubación en un paciente con distrés grave, estamos elevando su mortalidad. Entonces, los pacientes con distrés grave que se les ha puesto o se les ha sometido a lo que es BNI, la mayor cantidad de pacientes han fallecido. Así que después de estos resultados que se han demostrado, está publicado en la Critical Care de 2017, no es conveniente usar los distrés graves. En los distrés moderados, pensémosla un poquito, y en los leves sí, tenemos luz verde. ¿Ya? Ahora, adentrándonos un poquito a lo que es la pandemia propia. Sería buenísimo, ¿no? De que lo que es la máscara de BNI, la BNI en sí, la máscara, la nasal, la nasobucal, etcétera, se pueda usar con mucha libertad en lo que es el contexto de pandemia. Pues no es así. ¿Por qué? Porque el uso de BNI produce demasiada aerosolización. ¿Ya? Demasiada aerosolización, que quiere decir que las partículas y gotículas del virus puedan pulular en el medio ambiente. Ya, miren, estos son gráficas que han hecho en pacientes con IPAP de 14 arriba y con IPAP de 18. Eso es presión positiva, presión inspiratoria de 14 y de 18. La de arriba por lo menos puede arrojar hasta 1 metro de distancia. Eso está graficando la imagen de arriba a un paciente que está con BNI que no ha sellado, no ha coaptado lo que es bien la máscara de BNI. O sea, eso se llama fuga. Y miren, con IPAP de 14, por lo menos alcanza una distancia de 1 metro. Y por lo menos de metro y un poco más, metro y medio, metro y algo, con IPAP de 18. O sea, a medida que voy subiendo el soporte o la fuerza, los pacientes que tienen fugas van a contaminar a todo el personal de salud o los que están trabajando con el paciente. Y hoy por hoy, ¿sí? El personal de salud es un recurso invaluable. El personal de salud hoy por hoy es un recurso que no nos podemos, digamos, dar las chances de ofrecernos al contagio. Obviamente tendríamos que ofrecer con nuestros EPPs bien protegidos y todas las normas de bioseguridad que conllevan. Ya, no obstante, se han demostrado casos en los cuales por el uso de BNI con máscara y con las nasales, nasobucales o las total face, que fugan demasiado, han contaminado a todo el personal. Salud.
Esto está demostrado en lo que es el riesgo del personal sanitario. En realidad, miren, el SARS-CoV-1 ya han arrojado datos en los cuales los pacientes que han trabajado con los portadores de esa enfermedad de SARS-CoV-1 en su momento, han tenido mayor riesgo de infección. ¿Quiénes? Los pacientes que han intubado, ¿sí? Seguidamente, los pacientes que han usado BMNI, que es ventilación no invasiva. Esto es del SARS-CoV-1. Ya desde esas enseñanzas hemos aprendido de que la BNI no es la mejor consejera, digamos, la mejor estrategia para ofrecer a los pacientes para revertir su hipoxemia o su insuficiencia respiratoria aguda. Después los que han hecho la traqueostomía y después los que han ventilado, o sea, han buceado antes de la intubación. La intubación orotraqueal en el paciente con COVID-19 es un arte. En realidad es un arte, es un paso a paso, tranquilo, en secuencia rápida de inducción, y ya todos tranquilos y se lo ventila al paciente. Ya eso de la buceada en realidad está descartado y no se lo debería realizar y no se debe realizar. ¿Ya? Entonces, ya del SARS-CoV-1 del 2003 ya hemos visto que estas realidades aquecían y ya, hoy por hoy no es la diferencia. ¿Ya? Esto es de la pandemia del 2019, publicado en abril del 2020. Ya primero nos dice que todos los médicos o el personal de salud que va a estar a cargo con el paciente COVID-19, ya, tiene que estar y portar su equipo de bioseguridad. Nuevamente han hecho esta escala, digamos, han arrojado datos en el sentido de que qué procedimientos eran los que más aerosolización producían. La número 1, otra vez, la intubación orotraqueal, muy similar a lo que era SARS-CoV-1 de Medio Oriente, la intubación orotraqueal. Número 2, nuevamente lo que es la BNI, la ventilación no invasiva. Número 3, lo que es la traqueostomía. O sea, mira que es la misma realidad que se está repitiendo. Entonces tenemos que aprender de las experiencias pasadas. Ya nuevamente, número 4, los que bucean antes de la ventilación. Y luego, hasta el uso de poner una sonda nasogástrica. El uso de hacer una fibrobroncoscopía. El hecho de pedir una secreción bronquial, el que espute, que tosa, ¿sí? El hecho de masajear durante la RCP, ya son aditamentos que generan aerosolización y todo el personal que está inmerso trabajando con el paciente va a terminar infectado si es que no toma todos sus recaudos. Así que esto es muy importante saber. La BNI, la ventilación no invasiva, está en el número 2, ya, de causa de infección al personal en salud para COVID-19. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entra en juego la importancia de lo que es el helmet, porque el helmet no aerosoliza como es la máscara convencional de BNI. Más adelante vamos a ver en gráficas. Todos conocen la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, que también toma un rol protagónico en lo que es la pandemia del COVID-19, ya, del coronavirus. Ya está publicado en la Critical Care. Libre, está free, todos lo pueden revisar. Y aquí habla de lo mismo. Ahí dice las recomendaciones. Siempre, o sea, siempre los médicos, el personal en salud, vamos a hablar de nivel de evidencia, siempre vamos a hablar de recomendaciones, puesto de que esos están sujetos a muchas investigaciones, ya, y son científicos que se dedican a hacer esto, que viven de esto, y nos van a regalar, por así decirlo, las mejores recomendaciones. Si nosotros tenemos todo para hacer y no hacemos estas recomendaciones, entonces nuestro trabajo está siendo malo. Y si tenemos todas las ventajas para poder proceder en ese sentido, realmente nos va a ir bien porque estamos haciendo lo que se nos recomienda hacer. Esas recomendaciones, como les digo, son las mejores hechas por expertos. Siempre vamos a hablar de nivel de evidencia. Y en ese grupo de expertos de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis nos dice que si es que, en el número 2, si es que vamos a hacer algún procedimiento que genere aerosolización, ya vamos a requerir una habitación que tenga presión negativa. O sea que, en otras palabras, que chupe todo lo que está en el aire ambiente. Hoy por hoy en las clínicas no tenemos en los hospitales no sé, la verdad, en mi experiencia sé que no existen hospitales que tengan habitaciones con presión negativa. Pero en el lugar donde trabajo, en la parte privada, que es la clínica Poyani, ni tiene su habitación de circuito de aspiración negativa, y es ahí donde hacemos BNI a los pacientes. Ya, o sea, seleccionamos qué paciente es candidato a BNI, lo introducimos a la pieza número 6 que tiene presión negativa, ya, y les va bien. Ya, una autoridad de gobierno, no voy a decir el nombre obviamente, pero que estaba a punto de intubarse y ventilarse, le ha ido muy bien con esta estrategia.
Ya, o sea, son estrategias ahí, nos recomienda, eso es lo que nos recomiendan, pero es muy difícil de concretar aquello. Y desde el punto de vista ventilatorio, la campaña de Sobreviviendo la Sepsis, ¿qué nos recomienda? También ahí está el número 28, si bien no da una fuerte recomendación, pero ya está ahí lo que es el casco helmet, ¿sí? Bueno, por lo menos lo mencionan, hablan de lo que es el helmet, ¿no? De que deberíamos, en el caso de no tener cánula de alto flujo o equipo de BNI y estamos en un paciente con compromiso de vida. También es cierto, ¿no? De que las recomendaciones pueden ser las mejores, pero es uno que está frente al paciente, frente al familiar que está en la puerta, exigiendo que hagamos todo lo necesario para salvarle la vida. Y nuestro compromiso con el paciente siempre va a ser superior a cualquier recomendación y vamos a terminar haciendo lo que de repente quizás no corresponda, pero siempre va a ser lo que sea necesario para salvar la vida de los pacientes. Somos médicos, estamos diseñados para eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces adentrándonos a lo que es, sumergiéndonos a lo que es más lo que es la BNI, la ventilación no invasiva, y en el transcurso de este tiempo ha demostrado reducir las complicaciones derivadas de la ventilación mecánica convencional, llámese neumonía asociada al ventilador mecánico, llámese neumonías asociadas a los cuidados de la salud, escaras, etcétera. ¿Ya? Entonces, es una modalidad de la ventilación mecánica que no requiere de la intubación orotraqueal, que va a causar beneficio al paciente derivado de la aplicación de presión positiva, ya a través de una interfaz. Esto puede ser la máscara, la nasal, la buconasal, la total face, etc. Ya en los análogos de la medicina tenemos desde a partir de 1930, específicamente en 1932, en la batalla de la polio, contra la polio, son las primeras muestras en donde se ha desarrollado lo que es la presión positiva, ¿no? Externa en este caso. Ya miren, este es el pulmotor o el pulmón de acero, que así lo llamaban, los pacientes que ya no tenían la capacidad de poder ventilar, no había fuerza muscular, había fallo de bomba muscular para poder oxigenar, o sea, ventilar. Entonces, esta coraza externa le daba presión. Entonces, hacía el trabajo por los pacientes. Ya eran parece una cama solar muy similar a aquello, ¿no? Pero esa es la realidad y con esta estrategia han sobrevivido muchos pacientes. También a nivel pediátrico, ¿sí? Hospital de guerra, miren cómo es. Y siempre el común denominador de estas fotografías, que es a una enfermera. Siempre tenemos que, digamos, ser saber reconocer el trabajo que hacen el personal de enfermería. Realmente, por lo menos en terapia intensiva, las enfermeras, los enfermeros tienen demasiado valor y hemos visto y cómo entran, ¿no? Si entran rezando, se arrodillan, piden por ellas, por su familia, para no contagiarse y entran a la labor. Y es lo mismo que ha ido sucediendo en el transcurso de la historia. Ya ven hospitales completos con estos pulmotores o pulmones de acero que les trataba de corregir lo que es la oxigenación. Hoy por hoy seguramente lo pueden ver, en Bolivia no sé qué haya, pero hay, por lo menos en Argentina, cuando eso me residencia en algunos hospitales, en sus museos, como parte, como algo que ha resuelto y ha salvado muchas vidas. Entonces, hemos hablado de las interfaces. Estas son las interfaces. Ya tenemos la nasal, tenemos la facial, ¿sí? Tenemos la helmet, que es la casco o escafandra, y las ojivas nasales, que a partir de ese concepto han nacido las cánulas de alto flujo. Ya, estas son las helmet. Y hoy por hoy, sí, y debo ser un coordinador o responsable del HOTI muy agradecido al ingeniero Cerezo, que es el que nos ha donado en realidad con su organización de 5 cascos helmet al domo de la terapia intensiva. Estas ya son fotografías nuestras, reales, son los pacientes que se han beneficiado de lo que es este aditamento, el casco helmet. Miren la saturación que tiene ese paciente, 99. Ya, pero bueno, siempre hemos usado y hemos preferido usar a partir de un ventilador mecánico, ya, porque eso es lo que los pacientes estaban en falla respiratoria. Otro común denominador que hemos tenido y tenemos, y estoy seguro que ustedes también lo están reflejando, es que la mayor cantidad y población de pacientes son del sexo masculino, ya, y la edad ataca más a la población juvenil. No lo sabemos, de repente los pacientes ancianos fallezcan en sus domicilios o no llegan a la emergencia, pero los que llegan a terapia intensiva son los pacientes jóvenes, en mayor porcentaje. Pero bueno, este es el casco Helmet, es un casco que más adelante vamos a ver sus cualidades, sus beneficios, sus desventajas también. Ya, ahora vamos a retroceder un poco y les había comentado que se graben esa diapositiva, ¿no es cierto? Vuelve a replicarse acá. Ya, ¿qué modos ventilatorios? O sea, ¿qué estrategias voy a usar con el casco Helmet?
Puedo usar CPAP de pared, o sea, conectar un oxígeno de pared, ¿ya? O puedo usar presión soporte o BiPAP o B-Level, esos son los equipos electrónicos. Ambos van a ser beneficiosos, pero solamente la CPAP, o sea, el oxígeno de pared o el oxígeno del tubo que ustedes tienen, ya le va a beneficiar solamente lo que es a mejorar la oxigenación, o sea, la PO2. Pero si le conectamos a lo que es un B-Level, un CPAP, BiPAP, a los equipos electrónicos domiciliarios o un ventilador mecánico, voy a mejorar mucho más cosas. ¿Ya? Solamente con CPAP, como les repito, solo mejora la PO2 o la oxigenación, que al fin y al cabo eso es lo que también necesita el paciente. Pero si le conozco un dispositivo electrónico, mejoro a pesar de mejorar la PO2, voy a mejorar la actividad muscular, porque como les dije, el paciente ya no va a hacer ese esfuerzo inspiratorio, sino que se va a dejar llevar por la presión que le voy a dar, ya va a mejorar la hipoventilación y la acidosis respiratoria y la hipoxemia. O sea, tiene muchas buenas consecuencias el uso de estos dispositivos. Ya, entonces, estos son los dispositivos no mecánicos, que aquí no necesito un ventilador mecánico, no necesito un equipo electrónico. Este también es un casco helmet que ya esta fotografía me la han dotado el equipo de emergencias de la caja petrolera, en donde han colocado este casco helmet, ¿sí? Si se fijan muy bien, aquí en el externo, en el borde exterior, interno, abajo, ¿no es cierto? Hay una canulita con tapita roja, ¿ya? Esto se llama válvula de PIP. Ya, si no tienen válvula de PIP, no tiene sentido usar oxígeno de pared, porque al fin y al cabo prefiero darle nada más con máscara. O sea, si es que voy a usar esta estrategia, mi casco helmet, con oxígeno de pared, o oxígeno en tubo, o oxígeno portátil, no tiene ningún beneficio si no uso esta válvula de PIP. Y esta válvula de PIP viene muchas veces con el ambú, ¿ya? Para ambucear, ¿ya? Y como están en el lado izquierdo, esas son las válvulas de PIP que me permite dar hasta 20 de PIP. PIP quiere decir presión positiva al final de la expiración, pressure end expiration positive. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente cada vez que exhale, ya habíamos hablado que el alveolo queda colapsado, pero con cada exhalación que va a hacer el paciente, con esta válvula de PIP, el alveolo no se va a colapsar, sino va a quedar insuflado. Y eso es de mucho beneficio, porque ahí voy a generar mayor intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, si vamos a usar oxígeno de pared, oxígeno en tubo, oxígeno portátil, sí o sí tiene que ir con su válvula de PIP. Acá tengo una fotografía un poquito más cercana y ven, atrás está conectada al oxígeno, una canulita, no es difícil. Aquí un tubito en Y o un tubo en T, es mejor en T, ¿ya? Y por un lado la válvula de PIP y por el otro lado la oxigenación. Y miren, el paciente se beneficia, ¿ya? Pueden usar también la válvula de PIP en la rama porque estos cascos helmet que se están fabricando acá en Bolivia, gracias a la donación, que tiene 2 ramas, inspiratoria y expiratoria. Pueden colocarla en la rama expiratoria también. Ya, eso no va, digamos, no va a tener diferencia en los resultados. Pero bueno, esta fotografía, para que la repliquen, la pueden hacer. Nuevamente les digo, no es necesario ser un Einstein, solamente es voluntad, ¿ya? Y ganas de hacer y ganas de trabajar. Así que bueno, miren, hemos hecho algo casero, hemos hecho algo en los cuales hemos tenido que usar tijera, manualidades, ¿no? MacGyver, la gran MacGyver, ¿ya? Y el beneficio nuevamente pues, es el paciente, no vamos a ser, bueno, nosotros, siempre los pacientes. ¿Ya? Bueno, si hablamos un poquito más de la parte fisiológica, fisiopatológica, ¿por qué va a reducir el colapso alveolar? ¿Por qué no se va a colapsar el alveolo? Justamente por la válvula de PIP. En la gráfica inferior, ahí vemos, desde el punto 0, ya vemos un paciente que llega a la emergencia, que está en falla respiratoria y no tiene ningún aporte externo. Miren, al ladito de las curvas tengo una gráfica que dice CPAP. Ya, esta es la cantidad de PIP que yo le voy a poner al paciente. Imagínense, o sea, todo esto que está por debajo de la curva es todo el volumen tidal, ¿sí? Que estoy generando en ganancia para el paciente, solamente poniéndole la válvula de PIP a 10. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista fisiológico, esto tiene una explicación, y es esta la explicación por la cual el alveolo no se va a colapsar, va a permanecer abierto. Así que, bueno, en realidad, esa es la explicación. ¿Ya? Pero, bueno, si yo hago terapia intensiva, sí, en realidad, yo voy a ser otra vez muy sincero, no es que no he usado por lo pronto oxígeno de pared con mi casco helmet, siempre he usado con estos elementos. La gráfica que tienen a su izquierda no es un concentrador, es un equipo BiPAP o IPAP o B-Level,
ya que es monorama, que lo puedo setear, que tiene muchos beneficios, ya. Estos equipos son convencionales, tienen un software especial para lo que es BNI, ya. Entonces yo puedo usar ese beneficio en los pacientes. Tiene un sistema de alarmas, o sea, cuando el paciente cuando se desconecta la rama, cuando no está coaptando la máscara, cuando hay fugas, ya la alarma va a saltar. Como toda buena terapia intensiva, las alarmas no dejan de sonar. Este equipo tiene aquello, ya. Entonces, y además de eso, tiene monitoreo de curvas, lo cual es muy beneficioso, puesto que a partir de la interpretación de curvas yo puedo ver cuánto de volumen el paciente está metiendo, cuándo está naciendo la inspiración, si está generando autopip, etcétera. Ya eso es mucho más parte de la parte de terapia intensiva, y es lo que más nos gusta, ver esas curvas y interpretarlas, ¿no? Tiene mayor cantidad de modos ventilatorios. Esto no se va a cerrar en un solo modo ventilatorio, que es BNI. Puedo usar presión control, puedo usar presión soporte, puedo usar lo que es CPAP, BiPAP, BiLev, un montón de modos ventilatorios que me puede regalar lo que es un ventilador mecánico. Y lo que es mejor todavía es una FiO2 confiable. Yo puedo setear la FiO2 que yo quiero generar al paciente, ¿ya? Y eso es, digamos, el mayor beneficio. Esta es la explicación. Ya, es el paciente en la gráfica abajo, la parte izquierda es el paciente que llega a la emergencia, jadeante, en falla respiratoria. Al ladito yo le he puesto oxígeno de pared con PIP de 10, y miren, ya me ha hecho curvas. Todo lo que está por debajo de esa curva es el volumen que yo le he hecho generar de ganancia. Y además a la derecha es el paciente que le he puesto BNI, ya, con un equipo electrónico, con software, y miren, sí, puedo setear lo que es IPAP. De ahí en este caso le hemos seteado 22 de IPAP, ya, y le hemos puesto soporte de 12. IPAP menos soporte es la PIP que genero, 22 menos 12, 10 de PIP, ya. Y miren la cantidad de volumen tidal que está generando ese paciente. Así que ese es el beneficio fisiológico en los pacientes que están sometidos, ¿no?, a lo que es BNI. ¿Qué beneficios más tiene y trae consigo el casco Helmet? Por sobre todo, la número 1, ¿ya? Y lo que en realidad protege hasta el mismo personal de salud, nuevamente les repito, el personal de salud hoy por hoy es un recurso invaluable. Es un recurso que no se lo puede cambiar y no se lo puede perder, porque una enfermera, un enfermero se infecta, ¿quién va a ir a cubrir su turno? Un médico se infecta, ¿quién va a ir a liderizar el manejo de los pacientes en la sala? ¿Ya? Y eso se replica en el trabajo desmesurado para el personal que está ahí, porque, bueno, sus pacientes tienen que ser atendidos y alguien tiene que hacer el trabajo, entonces se sobrecarga laboral a los mismos médicos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, lo que es el Helmet es demasiado beneficioso, porque no tiene aerosolización, queda coaptado todo la carga viral dentro de ese casco, por lo cual es realmente muy recomendable. Ya tiene mucha comodidad, ¿sí? El paciente puede hacer giros de la cabeza a 360 grados, puede mirar alrededor, ya. En cambio, con la BNI es como un caballo cochero, ¿no? Y es incómodo a veces, ¿ya? Y el control de la disnea, va a reflejar el control de la disnea, va a reducir, por ende, lo que es la frecuencia respiratoria. El gasto muscular accesorio, como cualquier equipo de BNI, va a reducirse y va a mejorar el intercambio de gases. Ya algo importante, que casco Helmet me va a permitir ya niveles elevados de PIP. Sepan ustedes que el estrés respiratorio, ya una de las estrategias ventilatorias del estrés respiratorio es el uso de PIP. Altos valores de PIP, ya, y con este casco Helmet puedo subir los valores de PIP. Es mejor tolerancia al paciente, vean a los pacientes, ¿sí? Hay que saber seleccionar también, luego hablamos de eso. O sea, los pacientes pueden tolerar mayor tiempo este dispositivo, solamente es un poco incómodo al nivel del cuello, ¿ya? Tiene menos porcentaje de fugas por eso, porque coapta alrededor del cuello y no coapta alrededor del rostro. Ya, una de las no contraindicaciones, sino que uno de los malos usos que se tienen en los pacientes que tienen BNI, la convencional con máscara, cuando un paciente tiene barba, por ejemplo, bueno, ya es una contraindicación, porque a través de la barba no va a permitir el que coapte el rostro, ya, y entonces va a haber mucha fuga. Eso no pasa con el casco Helmet. El casco Helmet, tenga o no tenga barba, lo que ustedes quieran, bueno, igual en la terapia toditos los afeitamos, ¿no? Porque es insalubre tener barba en la terapia intensiva.
ya, pero por lo menos la coaptación es mucho más especial, más exquisita y va a haber menos fugas. En ese contexto va a haber menos complicaciones. El paciente es más comunicativo, puede leer, ¿sí? Y puede tener la ingesta de líquidos. Me preguntarán cómo, si no puede por una bombilla, se puede meter a través del cuello con una manguerita. El paciente puede ir generando, ¿no? Saciar la sed que le puede generar todo esto. Y en ese sentido, lo más beneficioso es que puede prolongar las horas de tratamiento. Ya, o sea, son muchos beneficios que tiene la máscara Helmet. También tiene desventajas, no todo lo que brilla es oro en la vida, ¿no? Así que, bueno, ¿qué desventajas puede tenernos esto? Que tiene mayor espacio muerto anatómico. Ustedes vean el pacientito que está a la derecha. La cantidad de espacio arriba por encima de la cabeza es espacio muerto, ¿ya? Y el paciente tiene que tener, ahí dice, menor sensibilidad para el ciclado y gatillado. O sea, tiene que hacer una inspiración mucho más profunda para que el ventilador mecánico sense de que el paciente quiere inspirar, ¿ya? Y recién le mande la inspiración. O sea, tiene que ser mucha inspiración, sensa el equipo, el ventilador mecánico y dice, y piensa, el ventilador mecánico piensa muy bien y dice, este tipo quiere un ciclo ventilatorio, y recién le da su ciclo ventilatorio, ¿ya? Quizás es una desventaja, pero eso es corregible con el trigger es el gatillado, o sea, la sensibilidad del trigger yo lo puedo disminuir al mínimo, ¿ya? De manera que eso ya no sea algo contraproducente para mi paciente. ¿Ya? Otro que es algo que estamos notando y hemos visto que no está descrito en ningún libro, en ningún protocolo, que hemos diagnosticado a muchos pacientes que padecen de claustrofobia, que no se conocían de claustrofóbicos, ¿ya? Y eso en realidad algunos pacientes, hemos tenido a 2 pacientes que, bueno, no han querido usar porque realmente se han sentido mal, y ahí esto va más que todo por la parte psicológica. Así que pacientes que no se conocían claustrofóbicos han debutado con claustrofobia. ¿Cómo voy a conectar mi casco Helmet a mis pacientes? Primero, tengo que seleccionar, tengo que saber a qué paciente le voy a ofrecer el casco Helmet. Ya, nuevamente, y replicamos las diapositivas anteriores. No al paciente que está con estrés grave, puede ser al paciente que esté con estrés moderado y seguro al paciente que esté con estrés leve le puedo dar. ¿Ya? Bueno, seleccionamos a quién, siempre esto tiene que haber una comunicación de equipo, ¿ya? Y si están varios, se tiene que dialogar y decir, bueno, le vamos a ofrecer al paciente Helmet, y bueno, y ver, ¿no? ¿Qué estrategia va a ser la mejor? Antes de ingresar a ver y a tener al paciente, siempre las medidas de bioseguridad. Ya no es el punto a tratar el día de hoy, pero las medidas de bioseguridad tienen que exagerar, queridos doctores, exagerar. Al día de hoy, y gracias a Dios todavía yo no he caído con COVID. Yo asumo que es porque estamos exagerando nuestro cuidado. Yo exagero en el uso de alcohol, por ejemplo. Quizás eso es lo que me está favoreciendo, ¿no? En el hecho de evitar el contagio. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. No bajen jamás la retaguardia. Siempre piensen y sospechen que todos están infectados menos nosotros y que tenemos que cuidarnos porque tenemos que volver a casa con nuestras familias. ¿Ya? Entonces, dentro de las medidas de bioseguridad, alcohol en gel, guantes, un buen barbijo que coapte bien mi rostro. Nosotros estamos usando lo que es las máscaras 3M, las full face. ¿Ya? Y si no pueden, una máscara muy buena que coapte bien mi rostro y unas gafitas, ¿no? Unas gafas que coapte también el rostro, porque por conjuntiva también uno se puede contagiar. Ya, bueno, después de proteger mi escenario, como también lo dice el ACLS, ¿no? Primero, escenario seguro, y es lo mismo, métanse eso a la cabeza, escenario seguro, me protejo y recién trabajo, ¿ya? Después de eso, es necesario que el paciente sea colaborador. Tenemos que explicarle al paciente qué es lo que le estamos haciendo, qué le está sucediendo, y si es que no le ofrecemos esto, puede ser que se llegue a intubarse. También explicarle que si de repente, y él puede ser que acepte, ¿no? Pero puede ser una posibilidad que esto no sea muy favorable y vayamos nomás a tubo. Ya tiene que ser consciente de aquello. Ya por lo general, los pacientes que están en desesperación del fallo respiratorio, todos aceptan porque saben que eso va a ser un beneficio. No los pacientes que están realmente hipoxémicos, los estresados con distrés severo, ya están hipoxémicos y tienen deterioro neurocognitivo en ese contexto, no nos va a colaborar nada. Eso es para tubo. Ya, explicar el procedimiento, que le vamos a poner la máscara, mejor si son 2 operadores, para que entre la máscara hacia la cabecita. El paciente debe estar sentado, jamás acostado, siempre sentado, la cabeza 45 o más de 45 grados. Ya
siempre debemos colocar tapones de algodón en ambos oídos, en los canales, en los conductos auditivos externos, porque es como viajar en un avión, ya es como estar en un avión presurizado y todo el tiempo, ¿no? Porque algunos terminan con otalgia, no otitis, pero sí otalgia y bueno, y es algo que le podemos evitar. Ya, tener preseteados los parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Ya, primero ponemos la máscara sin conectar al equipo. Ahí dice colocar el casco sin conexión al equipo. Conectamos la máscara, pasamos los arneses por bajo los hombros. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? ¿Coapta bien? Mientras eso hacemos, el seteo del ventilador o del BiPAP o del equipo portátil ya tiene que estar hecho, ya tiene que estar preseteado. De manera que ponemos on y comience a trabajar. Y le decimos al paciente, te voy a conectar el oxígeno a presión, vas a sentir presión en tu rostro y aprovechalo. Cada vez que sientas presión, inspira. Y bueno, y con el diálogo con el paciente siempre nos va a ir bien, digamos, porque ellos van a aceptar todo lo que le estamos ofreciendo. Ya, iniciar la ventilación y conectar ambas ramas al casco. Ya está funcionando todo, conectamos ambas ramas al casco. Siempre usar filtros en ambas ramas, siempre. Ambos filtros, antivirales, antibacterianos, hay que usarlos. Ya algún punto de discusión ha sido ese, pero ¿por qué voy a usar filtro en la rama inspiratoria si el paciente ya está con COVID? O sea, más COVID no le va a dar. Ya sí, está perfecto, ya tiene COVID y en realidad lo que tengo que proteger es el ventilador, porque se me puede infectar para otro paciente, ¿sí? Por eso sí o sí va a ir al ventilador, pero también para el paciente. ¿Por qué? Porque yo te puedo contaminar con cualquier bacteria, Pseudomonas, Cinetobacter, Klebsiella, etcétera. O sea, yo no solamente me dedicaré a lo que es viral, también veré la parte bacteriana, micótica, qué sé yo. Entonces, el filtro tiene que ir en ambas ramas, ¿ya? Tenemos que probar la correcta fijación, tenemos que ver si hay fugas para volverlas a sellar y buscar la adaptación del paciente al equipo, no del equipo al paciente. ¿Ya? Perdón, al revés, disculpen. El ventilador tiene que adaptarse al paciente con todos los parámetros que yo vaya moviendo, no el paciente al ventilador. Porque si fuese así, todo va a ser un fracaso. Tenemos que nosotros adecuarnos a lo que el paciente vaya requiriendo y necesitando. Iniciamos con presiones bajas, el ventilador mecánico me permite ir gradualmente subiendo y eso es lo necesario. No le vamos a conectar la máscara con una presión de 16, 18, el paciente nos va a odiar toda su vida porque le vamos a dar presión positiva, se le van a salir los ojos, le va a producir aerofagia, va a terminar vomitando, ya con eructos, etc. Vamos de a poco, de a 4. ¿Tolera bien? Sí, bueno, voy subiendo a 6. ¿Lo tolera? Sí. Voy subiendo a 8. ¿Estás tolerando? Sí. Voy a 10. ¿Lo tolera? Ya no, bueno, dejamos en 10, dejamos en 8. Ya esto irá incrementando de a poquito. Ya, y esto es de acuerdo a la tolerancia del paciente. Importante e indispensable, yo no puedo usar este casco, más aún con un dispositivo electrónico, si no tengo monitorización. Pueden ocurrir cualquier evento, cualquier que puede desencadenar alguna catástrofe y algún fallecimiento indeseable. Me refiero a alguna arritmia, entonces yo tengo que estar viendo la parte respiratoria, la parte cardíaca con su frecuencia cardíaca. Si no desarrolla alguna arritmia, cómo va la presión, ha habido mejoría, algunos pacientes se hipotensan, ¿sí? Porque es presión positiva, la vena cava colapsa, ¿ya? Y se liberan las cavidades derechas y los pacientes a veces cae la presión, cae el ritmo diurético, se chocan. Entonces, tengo que estar al lado del paciente con su monitor encendido, ¿ya? Y viendo la evolución que tienen los pacientes. Tengo que trazarme objetivos. Este es el volumen que yo necesito meter y en el ventilador se va viendo y visualizando cuánto de volumen el paciente está manejando. Ver mi saturación, estaba saturando 70, bueno, mi objetivo es llegar a 90. Bueno, llego a las metas, bueno, voy bajando de a poco el aporte. Voy viendo la respiratoria, mi objetivo era, el paciente estaba con 40, mi objetivo en mi turno es bajarlo a 20 y ver monitoreando eso y anotar, para entregarle al turno del día siguiente, mira, le hemos hecho esto, el paciente estaba con 40 de respiratoria, con soporte de 10, le hemos bajado a 20. Sí, la saturación estaba en 80, con soporte de 10 ha subido a 92. El volumen que manda y entregar. Y esa estrategia, esa buena práctica es muy, muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque el turno entrante ve lo mismo y replica. Y a la noche van cambiando los roles, digámoslo así, y el paciente se va a ir beneficiando. Eso siempre es muy buena práctica. Ponerse metas al inicio de mi mañana y al retirarme del turno ver si he cumplido las metas con mis pacientes. Muchas veces no se puede cumplir, muchos fallecen, etcétera, pero eso comiencen a hacer en sus lugares de trabajo, ¿ya? Y como dice abajo, no separarse del paciente. Yo les voy a mostrar la mejor estrategia, la mejor herramienta que ha sido diseñada por Dios, ¿ya? Para ver y visualizar al paciente cómo le va.
y es esto, una silla. Sentarse y no desprenderse del paciente. Y eso, como me han enseñado a mí en mi residencia, paciente que tenía con BNI, me siento ahí, gasometría, monitor, cómo se siente el paciente. Existen eventos inusitados, indeseables, ¿ya? Existen descripciones de pacientes que por la hipoxemia estaban muy combativos y el personal en salud lo contiene a la cama, el pobre paciente todo aprisionado, todo esclavizado, digámoslo así, con BNI, obviamente nada confortable, nos íbamos a ver, qué sé yo, la novela, el partido, volvíamos paciente muerto. ¿Por qué? Porque esto genera aerofagia, esto hace que se hinche la panza. Si el paciente comió antes, esa panza se va a distender y el paciente va a generar vómito. Si el paciente está contenido, el paciente se va a broncoaspirar por su mismo vómito, tal cual un paciente que los pacientes que fallecen por borrachitos, los ebrios, por broncoaspiración, es lo mismo. Es por eso que con este paciente no me puedo desprender en ningún momento. Estamos para eso, para cuidarlo, ¿no? Miren, este es un ejemplo de un paciente que hemos tenido de la atención del domo, aún lo tenemos ahí. Miren cuánto satura, 68, ¿ya? 68 con buena hemodinamia. Esto es algo que estamos viendo en lo que es la pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2. Estos pacientes, a diferencia de lo que fue la H1N1, ¿ya? Y no es por gloriarme nada, pero ha sido parte de la pandemia del H1N1 en Argentina. Mientras fui residente, y tocó a mi hospital ser el centro de referencia de traslado, o sea, acogía a todos los pacientes. Mi terapia intensiva, bueno, no la terapia en la cual me formé tenía 37 camas en terapia intensiva, o sea que albergó a toda la provincia de Buenos Aires, ahí llegaban en helicóptero, y era realmente algo pues que muy bueno haber participado de esa pandemia. La diferencia con este COVID-19 es que el H1 no tenía mucho trastorno hemodinámico de entrada, entraban en shock los pacientes, ¿ya? Y hacían rhabdomiólisis, hacían falla renal. Este paciente COVID-19 es enteramente respiratorio, ¿ya? Es enteramente respiratorio. Los que han podido entrar a artículos, a papers, a revisiones, han visto que esto se llama hasta la disnea feliz. El paciente fallece feliz, pero disneico, ya sin necesidad de haber sufrido mucho. Obviamente sí por la disnea, pero sin trastorno hemodinámico, sin alguna arritmia, etcétera. ¿Ya? Miren este paciente. 68 saturando, ya hemos usado todo lo que podríamos haber usado y como la primera diapositiva les comenté, hemos ido de menos a más. Está con su máscara con bolsa con reservorio, pese a todo esto, 68 de saturación. ¿Qué hacemos? Ahí ven, esas son las estrategias que nosotros tenemos. Estamos trabajando siempre con nuestras máscaras 3M. Hemos decidido hacerle helmet a nuestro pacientito. Como ven, no está conectado al dispositivo electrónico, solamente le hemos puesto el casco, hemos visto las fugas, cuán confortable es, todavía está desinflado el casco, lo ven ahí, estamos ya entrando en ambiente con el paciente. Miren, las fotografías de arriba, 83 de saturación, sin trastorno hemodinámico, la misma presión, la frecuencia cardíaca normal, 77. Ya ahí hemos iniciado lo que es la ventilación no invasiva, ¿no? Con el casco helmet. Miren la fotografía de abajo, 95. La frecuencia cardíaca 81, la presión la misma, ¿ya? Y el CTO, sí, el 75% de VO2. Este es un dragger antiguito. Personalmente los draggers son de guerra, son de batalla, ¿ya? ¿Cuántos años tienen? No lo sé, pero siguen funcionando. No se hacen tanto quilombo como los ventiladores nuevos que tenemos, que son perdón a las damas, sí, son muy nenas, decimos nosotros, porque una cosa ya está, y otra vez al técnico. Estos draggers realmente son de batalla. ¿Ya? Estos son el seteo que hemos hecho. 3 parámetros nada más. Hemos puesto PIB de 7, presión de 10 y FIO2 de 75%. Y miren abajo. 99 de saturación con misma hemodinamia. Buena presión, buena frecuencia cardíaca y miren lo que le ha ofrecido BNI. De 68 de saturación a 99. ¿Ustedes creen que ese paciente no se ha beneficiado? Seguro que se ha beneficiado. Ha habido mejor intercambio de gases. El alvéolo se ha mantenido siempre infladito como he querido que se infle. Ya el esfuerzo ventilatorio ha desaparecido, estaba mucho más confortable el paciente, ¿ya? Así que bueno, esta es otra demostración en los cuales los pacientes se benefician de lo que es el casco helmet. Como ustedes ven en la fotografía, los dos tenemos ahí filtros antibacterianos y antivirales en ambas ramas. Ya, pero también tiene contraindicaciones el casco helmet. No todo lo que brilla es oro, repito, ¿sí? ¿En qué pacientes no le voy a dar helmet? En los pacientes que tienen deterioro del sensorio, con estado neurológico un poquito deprimido, Glasgow bajo.
¿Por qué este paciente asumo que está hipoxemio, ¿no? Hipoxémico, hipoxia severa, y por eso no le llega agua al tanque y por eso está con deterioro neurológico? Como le dije, el no me va a ayudar porque está con deterioro neurológico, se me va a broncoaspirar, ¿ya? Entonces este paciente con deterioro neurológico es candidato a intubación orotraqueal. Incapacidad de proteger la vía aérea, los pacientes esos que son propensos a vomitar, a eructar, ¿sí? Porque les dije, produce mucha aerofagia. Secreciones abundantes, los tosedores crónicos, broncorreicos, también estos pacientes van a tener incapacidad de producir vía aérea y se van a broncoaspirar. La inestabilidad hemodinámica, requirientes de drogas vasopresoras, tampoco son candidatos porque están dependiendo de aminas vasopresoras para poder mantener con vida y no puedo, además de esto, o al cuerpo, digamos, hacerle trabajar por demás. Tengo que dedicarme a estabilizarlo y este paciente es candidato nomás a tubo, arritmias graves. Arritmias graves, estamos hablando de taquicardias ventriculares. Quizás las FAs, los pacientes con antecedentes de FA ya han hecho su FA por hipoxemia, podríamos charlar, podríamos ver cómo nos va. Ya, pero las graves, estoy hablando de taquicardias ventriculares, que sabemos que realmente eso no es bueno, porque hacer parada cardíaca, ese va a tu hemorragia digestiva alta, obvio, ya no es necesario explicar. Ya, los pacientes con náuseas y vómitos tampoco, porque nos va a ir mal. Pero ¿cómo puedo corregir las náuseas y vómitos? Pues le pondré una sonda nasogástrica, ¿no? Una sonda nasogástrica y corrijo que esa panza se me distienda, el paciente no esté nauseoso y evitar los vómitos. Los pacientes claustrofóbicos, ellos te dicen, soy claustrofóbico, bueno, denegado. Lamentablemente, señor, vamos a tubo porque no va a ir bien con la claustrofobia. ¿Ya? O en los lugares donde no pueda tener incapacidad de monitorización del paciente. Hoy por hoy estamos en pandemia, estamos en medicina de guerra, tampoco voy a pedir un monitor multiparamétrico que me mide el gasto cardíaco y etcétera, y el volumen minuto, que no. Un saturómetro me sirve, una presión arterial me sirve, ¿ya? Y si no tengo un monitor, le haré pues un electrocardiograma, por lo menos le tocaré el pulso para ver cómo vamos. Ya, nuevamente, no pidamos y no hagamos cosas esperando que nos caiga del cielo, ¿no? Pongámonos el overol y comencemos a trabajar si tenemos todos los aditamentos. Ya existe predictores de fallo, ya, en el uso de lo que es la BNI. Esto está publicado en la Critical Care del 2010, ya, por Nicolini, un grupo de italianos. Ya, el paciente que tiene PAFI menor a 150 es muy probable que falle, ya. El que tiene falla multiorgánica o SOFA o un Apache mayor a 16, un SOFA más de 4, el paciente es probable que falle. Neumonía con abundantes secreciones, probablemente falle. Cambios en el electrocardiograma, probablemente falle. Ya, ante la conexión al HELMET, empeoramiento de los síntomas. ¿Qué quiere decir? A GELMED más desconfortable, cae la saturación, hace arritmia, nada, sacamos intubación, ¿ya? O los que tienen atrapamiento aéreo, nuevamente digo, o sea, los que no pueden exhalar y se ponen desconfortables, en ese contexto taquipneicos, musculatura accesoria, respiración paradojal, ¿ya? Y signos de hipoperfusión. Estos son los predictores de fallo, ¿ya? Si el paciente tiene esto, bueno, es muy probable que falle, y sí, nuevamente esta decisión es de equipo. Ya se decidirá no hacer un BNI, bueno, vámonos nomás a tu. Ya, este es el score de HACOR, perdón, que si tiene más de 5 puntos, el paciente va a tubo. Y tiene mucho que ver con lo que es el pH, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la media, el Glasgow, el estado neurológico, la PAFI, ¿sí? Dense cuenta que la PAFI es un elemento fundamental en lo que es COVID, ¿ya? Y la respiración es por minuto. Si tenemos, ahí tiene su graduación, ¿no? Si hacemos la sumatoria, si hace más de 5, no, este paciente no va a ir bien y es nomás innecesario intubarlo. ¿Qué complicaciones pueden acarrear el uso del helmet? ¿Una neumonía aspirativa? Sí, sí, puede ser, sí, porque se está dando presión positiva al final, ¿ya? Y no todo va a inspirar por la nariz, muchas veces va a inspirar por la boca, ¿ya? Dirigido a los pulmones. ¿Ya? Sí puedo generar una neumonía aspirativa. Los tapones mucosos también, el paciente que le cuesta expectorar, vieron que los pacientes con COVID tienen tos, no crónica, pero una tos que es difícil de sacar los mocos o las flemas desde los bronquios. ¿Ya? Entonces, si tengo un tapón mucoso y le doy presión positiva a este moco, puede ir a taparme algún alveolo y terminan con atelectasias. ¿Ya? Y se puede borrar todo un pulmón. O sea, en vez de hacerle un beneficio, puede hacerle un daño. ¿Ya? Entonces, eso mucho ojo a quién le selecciona el paciente. Neumotórax, baja incidencia. Ya neumotórax, los pacientes, sobre todo que son EPOC, que tienen algunas bullas por ahí en sus pulmoncitos, por ser fumadores, EPOC, etcétera. Ya, si le doy presión positiva, puede ser que alguna bulla se rompa y me haga neumotórax, ya, así que nuevamente hay que saber seleccionar a qué paciente le voy a ofrecer mi helmet, ya, instabilidad hemodinámica, nuevamente, si estoy dando presión positiva, hay colapso ventricular, porque las venas cavas se comprimen,
ya, por eso hay que ver muy de cerca el comportamiento hemodinámico. Eso es raro, pero bueno, a veces hace hipoperfusión, ya, y bueno, y se agrega un shock nuevo. Ya, iotalgia, bueno, eso es y lo podemos evitar justamente con los algodoncitos. Bueno, nosotros a partir del gran gesto que han tenido para con nosotros, para el domo de la Caja Nacional, en la donación de nuestros cascos Helmet, que lo usamos mucho, ya, para que, a manera de introducción también hablando de lo que es el domo tiene capacidad de atención de 30 camas de terapia intensiva. Ya los primeros meses, el último mes ya hemos tenido menos cantidad de pacientes internados, pero hasta las últimas 2 semanas ese domo estaba lleno, 30 camas de terapia intensiva. Hoy por hoy puedo decir, sí, y doy fe de aquello, de que es la terapia más grande ahorita de Bolivia, ya, y tiene todo lo que compone una unidad de terapia intensiva, ventilador mecánico de última generación, de tercera generación de alta gama, monitores multiparamétricos, personal de enfermería capacitado, licenciadas son toditas, ¿ya? Y tengo equipo de intensivistas, 4 intensivistas por turno para los 30 pacientes. Debo de mencionar de que me han hecho un gran refuerzo la gente de emergenciología, la gente de emergencia de la caja, ¿ya? Y han tenido un rol protagónico importante dentro de lo que es el domo, ¿ya? Puesto que han tenido sus pacientes, han tenido su ala específica para ellos, ya no por ser de otra especialidad hemos estado separados, sino que hemos trabajado en el mismo equipo, hemos respirado el mismo aire ya y el beneficio ha sido para los pacientes. Eso es importante, digamos, de mostrar y de notar, además de mis residentes, que realmente son una masa, mis residentes de terapia intensiva, la verdad es algo para reconocer. Entonces, en ese sentido, ya habiéndonos donado los cascos Helmet, ya habiendo conocido esto que se replicaba en Italia, que se hacía en España, ya que se ha hecho en algún momento en el mundo, en realidad esto no es nuevo, ya no es que esto es algo que se ha creado recién, esto ya viene desde hace muchos años, ya, y bueno, viendo la necesidad y el uso del Helmet para evitar la aerosolización en los pacientes, es que hemos digamos, insistido en su uso. Entonces, dentro de nuestro protocolo, nuevamente, el paciente está con adecuado estado neurológico, tiene que estar en estado alerta, consciente, vigil, ayudador. Tiene que tener una estabilidad hemodinámica aceptable. Está bien que esté con noradrenalina o vasopresores, pero a bajas dosis. Ya, una PAFI de 150 a 200. Eso es el corte que más o menos manejamos, pero voy a ser muy sincero, a veces con 120, con 110, con 130 hemos iniciado lo que es el Helmet. Ya para ver por qué estos pacientes están estables, están conscientes, solamente esto es enteramente pulmonar, como les decía, ya, y es el deterioro respiratorio lo que los ha llevado a terapia intensiva. Entonces, veamos en una hora si hay mejoría, si no hay mejoría. Esas buenas decisiones las hemos tomado en el equipo antes de iniciar el Helmet. Ya una saturación más de 80. ¿Ya? Tenemos que tener disponibilidad para la monitorización. Sin monitorización no podríamos hacer este cometido. Y también, pensando en el fracaso, tenemos que tener disponibilidad de soporte ventilatorio invasivo. Me refiero a que si todo va mal, no puedo ofrecerle esto a un paciente si no voy a tener un ventilador mecánico, todos los dispositivos para poderlo intubar. ¿Ya? Así que ese es parte de nuestro protocolo. Esta es la recolección de datos que hemos hecho desde que se nos ha donado, para que vean que no es mentira, esto está registrado. Tengo mi universo de 14 pacientes, y esto es lo que es la replicación que se tiene, dividido por sexo. Y esto, no sé si ustedes lo están viendo en sus unidades de trabajo, en los hospitales. El sexo masculino es el que mayor incidencia de internación tiene, hasta el 71%, en los pacientes que hemos usado Helmet, en este caso, ¿no? Pero en general y en global, los pacientes del domo, ¿sí? Que han llegado al domo, la mayoría son de sexo masculino. Ya, de ese porcentaje, el 71% que de los 14, ¿sí? Han sido varones y 29 han sido damas, ¿ya? O sea, 10 varones y 4 damas de los 14 pacientes. Hemos tenido una buena respuesta, una adecuada respuesta en el 43%, ¿ya? Y en un 50%, o sea, más de la mitad, cerca al 60%, por ser sinceros, ya han fracasado en lo que es el Helmet y han llegado nomás a lo que es la intubación orotraqueal. Ya, de la buena respuesta, bueno, 5 han sido varones y una ha sido una dama, y de los que han llegado a tubo, 5 varones y 3 mujeres. Ya, la gravedad de los pacientes estudiados, ya, con mitad, distrés moderado y distrés severo. O sea, no ha habido ningún, digamos, beneficio o cambio que nos haya demostrado que el uso del Helmet le ha sido muy beneficioso a los pacientes con distrés severo, hablando, ¿no?
Ya, en distrés leve, bueno, el beneficio ha sido mejor, no ninguno ha fallecido, digamos, ninguno le ha ido mal. En distrés moderado, bueno, 4 varones, 3 mujeres, y en distrés severo, bueno, sí. Ya, han llegado a tubo en 5 pacientes y 2 damas. Y ahí está lo que es la intubación. En 37 pacientes han llegado al tubo 67% y 33 de distrés severo. Ya, y lo que respecta a lo que es la intubación, abajo en la gráfica de abajo, ¿no? El 73% de los pacientes han llegado a tubo y el 37% del estrés moderado también han llegado a tubo. Ya, así que bueno, nuevamente, ¿no? Lo que nos arrojaban los datos anteriores, antiguos, es de que es mejor ofrecer lo que es el uso del casco helmet a los pacientes que tienen distrés leve. Ya hay que pensarla un poquito en los que tienen distrés moderado, porque están a un paso de hacer de distrés grave. Ya, y los que tienen distrés grave definitivamente no, se van a morir. Solamente estamos retrasando lo que es la intubación y con eso estamos incrementando su tasa de mortalidad. Ya, y la mortalidad global, bueno, gracias a Dios tenemos, ¿no? Bajos índices de mortalidad en general en lo que es el domo, ya, pero bueno, lo que refleja la mortalidad de todo de un 100%, el 14% han sido los pacientes que les hemos ofrecido el helmet. Conclusiones, ya, para terminar y no aburrirlos mucho, ya, la clave del éxito para el uso del helmet es la correcta selección de pacientes. Nuevamente, hay que saber a quiénes vamos a ofrecer este dispositivo. Ya, si nos seguimos por parámetros de PAFI de 200 a 300 puede ser, y 300, más de 300 seguro que sí, PAFI menos de 100 seguro que no. Ya, no es un tratamiento de primera línea para insuficiencia respiratoria de nuevo, esto lo tienen que saber, ya no es lo más recomendable, pero si es que a partir de este concepto estamos salvando una vida, estamos evitando lo que es la intubación, bienvenido sea. Ya, siempre es una alternativa valedera, eso es cierto, siempre es algo que tengo que tener a mano y siempre son unas opciones. Cada vez que estamos frente a un paciente, tengo que abrir mi abanico de posibilidades. Ya, y dentro de mis posibilidades estará el helmet, el ABNI, intubación, máscara laringe, etcétera. Ya, y entonces es una alternativa que tiene que estar presente dentro de mis opciones. Ya, ahí dice uso controvertido en el distrés severo, se asocia con el retraso de la intubación y por consiguiente el incremento de la mortalidad. Ya, y esto es nuevamente recalcarlo y remarcarlo, ¿no? El uso estricto de medidas de bioseguridad, siempre. Bueno, en realidad no quería cansarlos, no quiero aburrirlos mucho. Esto es el reflejo del trabajo que hacemos en el domo. Ya quedo muy agradecido por todo el auditorio que se ha tomado la molestia de oírme, de escucharme. Muy agradecido con los organizadores, ya por transmitirles las experiencias que estamos teniendo, el beneficio que tienen nuestros pacientes. Ya muy agradecidos el domo en general y también los pacientes en sí, aunque nunca lo sepan, ¿no? Ellos que gracias a las donaciones han salvado muchas vidas, eso es una realidad, eso nadie puede negarlo, ¿ya? Y personalmente yo muy agradecido, bueno, con todo este grandioso personal que tengo a cargo, que han y están respondiendo, ¿no? En tiempo y forma, ya, agradecidísimo con el personal de kinesiología y fisioterapia, que realmente en el domo yo tengo equipo de profesionales de alto nivel, de alta gama, decimos nosotros, tengo kinesiólogos intensivistas que realmente han hecho una especialidad en kinesiología intensiva y el beneficio a la larga es para los pacientes, ¿no? No es personal, ¿ya? Muy agradecido con lo que son todo mi personal médico, que yo voy a ser muy sincero, todo mi personal médico es gente joven, ¿ya? Son ex residentes que egresaron de varios hospitales, San Juan, Incorpo, Yanini, Japonés, Caja Nacional, etcétera, Caja Petrolera, están en mis filas, en las filas que comando, y bueno, realmente la predisposición, la voluntad que ellos tienen es irreemplazable, ¿no? El personal de enfermería creo que juega el pilar, como siempre lo hace, es el pilar fundamental en el que esto funcione. Sin sin el personal de enfermería, enfermeras, enfermeros, esto no sería lo mismo. Ya creo que son mucho más valientes que cualquier otro profesional que yo he podido conocer, ¿sí? La mayoría siempre, el porcentaje más elevado son damas en las enfermeras, ya, pero el valor que tienen, por Dios, es digno de copiar, de replicar, y eso es lo que nos contagia a nosotros para seguir en lucha, ¿no? A los residentes, como les decía, muchos saben que la residencia médica aquí en Bolivia de repente es mal pagada, muchos no perciben un sueldo, y ellos lo hacen con el compromiso de la vocación que tienen, ¿no? En terapia intensiva, en este caso, ¿no? De salvar vidas, de aprender, de replicar esto en un futuro, cuando Dios no quiera, pero una pandemia se vuelva
a azotarnos, ellos estén preparados y sepan las cosas que hacer. ¿Ya? Y bueno, en realidad también muy agradecido con mi familia, ¿no? Puesto de que el sacrificio no solamente lo hace una persona, el sacrificio no lo hace el personal que está metido ahí adentro de lo que es el domo o los lugares donde uno trabaja, sino también la familia, porque el sacrificio que ellos hacen pues, es realmente muy impresionante, es muy fuerte, es muy pesado el no estar con nuestros hijos todo el tiempo, el hecho de aislarnos, estoy seguro que muchos colegas se han aislado para evitar contagiar a sus niños, a sus padres, a sus esposas, esposos. Ya, eso yo creo que no lo van a replicar y no lo van a hacer notar en ningún medio, qué sé yo. Pero bueno, ya que me dan la oportunidad, realmente hay que ser bien agradecidos con Dios por contar cada uno con nuestras familias que nos está dando el respaldo maravilloso, el espaldarazo, que digámoslo así, para continuar en esto, ¿no? Así que bueno, nuevamente no quiero cansarlos más. Muchas gracias. Estoy presto a todas las dudas, consultas que tengan y en un futuro para lo que me necesiten cuenten conmigo. Gracias. Doctor Mauricio Martínez, quiero agradecerle infinitamente su predisposición, su tiempo, su dedicación a Bolivia. Muy buena su conferencia. Lo felicito, doctor. Y bueno, voy a pasarle ahora nuevamente al doctor César Vargas para que conduzca todas las preguntas. Yo regreso al final. Gracias, doctor Vargas. No, por favor. Muchas gracias, doctor Mauricio Martínez. Excelente presentación. Hay muchos mensajes en las redes que le agradecen infinitamente y felicitan por su presentación. Muchísimas gracias. Antes de empezar a preguntas de las redes, vamos a empezar a las preguntas de Zoom. La doctora Paola Sandra pregunta quisiera saber si alguna imagen de tomografía o rayos X pueda ayudar a prevenir que se compliquen los pacientes con tapones mucosos. Ya, en realidad, sí, miren, siempre vamos a hablar de la experiencia que estamos compartiendo, estamos viviendo. La tomografía, en realidad, para empezar, nos está sirviendo en una forma espectacular. Sepan todos, ¿no? De que, y también seguramente en sus ciudades les ha pasado esto de que los reactivos han desaparecido, no han habido reactivos y hemos tenido en puertas de espera pacientes que estaban graves, ya sin diagnóstico, todos sospechosos, muchos fallecidos como sospechoso COVID. La tomografía realmente nos ha abierto los ojos en el sentido de la evolución que están teniendo los pacientes, el compromiso pulmonar que tienen, el daño, el porcentaje del parénquima pulmonar dañado, y ya con guitarra es otra cosa, como decimos, ¿no? Y eso en realidad nos ayudó mucho. O sea, no tanto así para ver quién paciente puede generar tapones mucosos, puesto que estas tomografías, bueno, los que están en estado ya crítico o grave, son pulmones húmedos, velados, blancos, ¿no? Y por ende, bueno, no vamos a visualizar muchos lugares donde pueda tener algún lugar que va a ser generador de moco, ¿ya? Pero los pacientes en estadio agudo, yo creo que sí, se ve en estadio agudo que ambos hilios bronquiales están manchados, están blancos, y eso qué quiere decir que esos hilios están generando moco, y eso sí va a salir en algún momento, ¿ya? Yo creo que más que quizás visualizar esas imágenes, ver los hilios blancos porque están generando moco, una kinesiología exhaustiva ahí va a ayudar muchísimo en sacar los mocos antes de iniciar lo que es el Helmet o la presión positiva. Yo creo que esa es buena pregunta. Yo creo que es una buena práctica siempre participar eso con los personal de enfermería y kinesiólogos para evitar de que después hagan atelectasias, después estemos intubando algo que estaba yendo bien, ¿sí? Así que bueno, yo creo que va por ese lado. Precisamente, muchas gracias, doctor Martínez. A las personas, a los colegas que quieren hacer alguna pregunta, por favor, levanten las manos y de acuerdo a que ustedes levanten las manos, les vamos a habilitar el micrófono para que hagan su pregunta respectiva. Antes de pasar a la pregunta de del doctor Ibar Rocha, solamente quería comentarle, doctor, que sí, la kinesiología, la fisioterapia es sumamente importante en la recuperación de estos pacientes obviamente con cuidados de enfermería. Gracias a estos helmets, incluso se los puede volcar a los pacientes por periodos prolongados y están conscientes y pueden cooperar y pueden
escupir el esputo. Eso es una de las porque una vez que están paralizados y es muy difícil sacarles, pero cuando están despiertos es una ventaja enorme. Bueno, pasamos al doctor Ibar Rocha. Tiene la palabra, doctor Ibar Rocha. Adelante con su pregunta. Muy buenas noches a todos. Y Mauricio, realmente me siento muy complacido con tu tema, con tu presentación, y creo que no tenemos nada que envidiar con lo que tú estás haciendo o en Bolivia se está haciendo con otros países del exterior. Yo estoy en México, soy urgenciólogo e intensivista, entonces te entiendo perfectamente todo lo que estás haciendo y cómo estás trabajando allá. Primero, felicitarte y felicitar a los organizadores por esta conexión que tenemos en línea con todos los médicos, exalumnos del Colegio La Salle, para poder apoyarnos, actualizarnos y mejorar en esta pandemia. Mi pregunta es la siguiente. La gasometría, sabemos que es un punto fundamental dentro de la evolución y valoración de los pacientes antes de ingresar. ¿Cómo están ustedes en ese aspecto? Querido doctor, muchas gracias por las palabras, siempre van a ser de aliento, siempre va a ser algo muy ponderable, ¿no? De que en el exterior se nos reconozca, ¿no? Siempre, bueno, no está de más, quizás, y me tocó vivir esto cuando estuve en el exterior haciendo mi especialidad, siempre al bolivianito, ahí pobrecito. Creo que ese estigma se ha ido rompiendo en el tiempo, y hoy por hoy la medicina en Bolivia repunta, y estas actitudes, estos eventos fortuitos como es la pandemia, bueno, nos está demostrando de que Bolivia en realidad tiene armas, tiene elementos, ¿no? Nuevamente no podemos ir a la iglesia y seguir llorando y que porque soy por nada. Nosotros sabemos leer, escribir, sí, tenemos acceso a internet y nada más que nos sentamos y nos capacitamos, y esto es capacitación continua. Y muchas gracias realmente, querido doctor, por las palabras. En realidad la gasometría, por lo menos, doctor, mi realidad, y puede ser de que esta realidad no se refleje en el común denominador de las demás ciudades, ¿ya? Y pareciera pues de que realmente yo estoy en otro país, ¿no? Por las ventajas que yo tengo, no yo, que me ofrece el hospital, pero la gasometría, allí tengo 2 dispositivos en la terapia intensiva en el domo, 2 dispositivos que me leen hasta lactato. Así que realmente hacemos un seguimiento minucioso a los pacientes desde ese perfil, lo que es la PAFI, lo que es la SAFI, cuando no hacemos gasometría, y también seguimos con lo que es la SAFI, lo que es la A-A, A sobre A, hacemos mucho lo que es la driving pressure, hacemos mucho lo que es el poder mecánico, mediciones, o sea, realmente estamos quizás ¿no? Manejando y orientándonos muy similarmente a lo que se hace en el resto del mundo. No tenemos en realidad nada que envidiar, ¿ya? Y evidentemente es un elemento que va a definir las conductas, va a ver las realidades de la evolución de los pacientes, ¿ya? Y bueno, sé que en muchos hospitales, centros de salud, quizás de primer nivel, no cuentan con este elemento que es tan beneficioso, ¿no? Pero bueno, no está de más hacer las peticiones, solicitudes para que tengan su adquisición de su gasómetro. O de última, no se trata de una vida humana, hablar con la familia y costear de forma particular una gasometría, porque eso también hacen. A veces se nos acaban los reactivos y tengo que hacer gasometría. Se le explica a la familia y la familia, en Mil Amores, muchas veces hace de una parte particular, vienen con la gasometría y nos están entregando la gasometría. Eso sería, doctor Rocha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la segunda pregunta del doctor Romer, que viene, hay una pregunta en antesala que es una pregunta que la recibimos muy a menudo. Dice, en su evaluación, los pacientes que han llegado a ventilación de distrés respiratorio, disculpe, la pregunta es, bueno, dice, actualmente en hospitales de tercer nivel la atención sobrepasa la capacidad. En un segundo nivel de atención, ¿cómo podemos adaptar el sistema de oxígeno y aire comprimido para generar un flujo de presión, a presión?
Bueno, en realidad es una pregunta un poco complicada de responder porque, a ver, esto es para organizar con mucho tiempo, no es de hoy a mañana, ¿no? Miren, el domo de la Caja Nacional donde desarrollo mis actividades tiene un tanque gigante generador de oxígeno medicinal líquido. Ya en ese sentido nunca voy a tener la deficiencia de lo que es la falta de oxigenación que está sufriendo nuestros hermanos en la ciudad de La Paz, que lo ha sufrido Oruro, y ni qué hablar de los bloqueos, ni nada, no nos vamos a meter en problemas que no nos competen, ya, pero por lo menos en esta ciudad de Santa Cruz no va a tener ese déficit, ¿no? Entonces, el hecho de no tener aire comprimido también ha sido una realidad para nosotros, porque no tengo aire comprimido en mi domo, en el domo, ¿no? Perdónenme que tenga que expresarme con ese sentido de pertenencia, pero es que así lo siento, ¿no? Soy parte de esto, es parte de mí, y bueno, y discúlpeme si es que yo voy a expresarme así. No lo tenemos, no tengo lo que es aire comprimido, entonces todos los ventiladores que están adentro del domo tienen su compresor propio y a su turbina propia de aire comprimido. Ya es muy complicado de que de hoy a la siguiente semana o al siguiente mes los hospitales de segundo nivel tengan pues sus dispositivos o su generador de aire comprimido. Es muy complicado. Ya no obstante, si es que estamos en un segundo nivel, ya lo que yo creo que sería muy beneficioso sería definitivamente comprar equipos ventiladores portátiles, mecánicos portátiles. Están estos Respironics, no sé si lo han visto, estos BPAP o estos CPAP o estos B-Level de uso domiciliario, monoramas, que solamente necesitan enchufar a la pared, ya, y tienen una tubuladura que va al oxígeno, y ya es como una válvula de oxígeno que funciona, y el paciente va a recibir presión positiva a partir de aquello. Entonces, yo creo que si estamos en un segundo nivel y en un primer nivel, ya de repente no tengamos herramientas para poder conectar, si me traen un ventilador mecánico, no voy a poder a dónde conectar, porque un tubo de oxígeno se consume y se chupa un ventilador mecánico, pero podríamos cambiar lo que es un ventilador mecánico por esta herramienta que es el BPAP, CPAP, B-Level, de uso domiciliario, que es una cajita pequeña, menos de una caja de zapato, que necesita, como les digo, un enchufe y un oxígeno, una válvula de oxígeno, y eso va a la máscara Helmet. Precisamente, doctor Martínez, precisamente en eso estamos. Esa es la naturaleza del proyecto Génesis Fase 2, que están llegando Dios mediante el 1 de septiembre, 20 CPAPs de donación con los helmets. Y eso va a ser distribuido y vamos a hacer un estudio clínico de seguimiento también. Muchísimas gracias por aclarar esa pregunta. Pasamos a la pregunta del doctor Rommel Bilka, pero después de eso le vamos a dar la palabra a la doctora Mari Tejerina. Doctor Rommel Bilka, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los colegas. Doctor Martínez, en primer lugar, felicitarle por el trabajo que está haciendo allá en Bolivia y felicitarle también por la brillante exposición que nos hizo en toda su presentación, su charla prácticamente al pie de la letra, como dicen los últimos protocolos, y también su experiencia. Yo soy médico intensivista y soy residente de 4º año de cardiología, así que, bueno, estoy acá en la Argentina y bueno, también mi persona trabajando en la sala COVID con pacientes muy complicados. Quería hacer un pequeño comentario, Usted, su persona prácticamente fue muy conciso en toda su exposición y concuerdo casi en todos sus comentarios y también hacer un poco más de hincapié, ¿no?, en el aporte de la oximetría, que siempre frente a un paciente que esté desaturando, siempre hacer inicio del aporte de oxígeno con cánula nasal, 2 litros no responde, 4 litros no responde, 6 litros no responde, y bueno, y si no responde directamente a una máscara con reservorio, ¿no es cierto? Aporte 10, 15 litros. Si no responde, directamente entra a máscaras con helmet. ¿Sí? Yo no tengo una experiencia exclusiva con las máscaras de helmet, pero he tenido un número muy reducido
10 casos a lo mucho, pero en esos 10 pacientes que he tratado con máscara de helmet prácticamente he tenido buenos resultados. Igual la literatura es bastante clara, los franceses, los italianos, ellos indican prácticamente el descenso de la intubación orotraqueal en un 30% aproximadamente, y eso es un número muy amplio, porque el intubar a un paciente tampoco es un requisito, digamos, muy importante, porque también tiene una serie de complicaciones prácticamente. Entonces quería hacer digamos, esa pequeña información, y aparte de todo esto también las máscaras, las cánulas de alto flujo. La verdad es una opinión muy personal, muy personal. Yo estoy muy de acuerdo con su persona, con la exposición que hizo. Entiendo y respeto mucho que otros colegas estén utilizando las cánulas de alto flujo. Recién el 12 de agosto salió una nueva revisión de la OPS, y en la OPS de la misma forma nos recomiendan la cánula de alto flujo. Nos recomiendan, ¿sí? Entiendo que hay algunos trabajos que dicen que sí les ayudó bastante. Mi opinión personal, creo que la están utilizando los otros colegas frente a una situación de que no tienen, digamos, respiradores, o que no tienen, digamos, más camas en terapia intensiva, y en las salas generales puede ser que lo estén utilizando, pero prácticamente igual. En mi prácticas, yo tuve recién 5 pacientes, estuve tratando con cánulas de alto flujo allá en Bolivia por telemedicina crítica, y bueno, no he tenido buenos resultados. Inclusive lo utilicé con mi tía en la cánula de alto flujo, respondió adecuadamente las primeras horas, 2, 3, 4 horas, y después no, la saturación más al contrario, empezó a caer hasta 40, 50. Entonces tuve que utilizar nuevamente, retroceder y colocarle la máscara con reservorio. Eso es una experiencia. No he atendido con cánulas de alto flujo 100, 200, 300 pacientes. Acá en la Argentina prácticamente no utilizamos las cánulas de alto flujo. Todos los trabajos que dicen que se publicaron ya durante estos últimos años con las cánulas de alto flujo es específicamente para los pacientes con neumonía grave, pero por gérmenes comunes o de origen bacteriana. Prácticamente el COVID es de origen viral, y obviamente lo que estamos tratando prácticamente son las complicaciones. Quería hacer ese pequeño aporte y felicitarle nuevamente, doctor, y usted tiene toda la razón del mundo en decir de que los bolivianos tenemos mucha capacidad en varias cosas, y la verdad he conocido yo muchos colegas en el extranjero que están en buenos lugares, en buenos trabajos y haciendo mucha investigación, y tiene toda la razón del mundo. Mil felicidades, doctor Martínez. Muchas gracias, doctor Romero. Gracias, doctor Robert Milka. Antes de pasar la palabra a la doctora Mari Tejerina, que está a punto de habilitar su micrófono, también comentarles, es un comentario solamente adicional, que el día antes de ayer conversamos con este proyecto Mambú, que lo hicieron en Bolivia, este ambuceador mecánico, que ustedes quizá lo han visto que un grupo de ingenieros ha hecho y lo está produciendo. Les hemos hecho llegar uno de los helmets y han probado con pacientes, y les ha ido bien aparentemente, pero es un test nada más. No sabemos a ciencia cierta cómo va en este, pero el ambú es a presión, es volumétrico, no es a presión, pero aparentemente es una otra opción. Bueno, doctora Mari Tejerina, adelante con su pregunta. Gracias, doctor Vargas. Primero agradecerle a usted por el apoyo que está dando para introducir y fortalecer esta modalidad de ventilación en Bolivia. Y felicitar realmente al doctor Martínez por la excelente presentación, porque no solo ha dado un conocimiento teórico, sino nos ha dado el detalle del cómo hacerlo. Entonces, doctor, gracias por compartir experiencia que solo una persona que la practica puede dar, ¿no? Y definitivamente la gente que está con usted, los jóvenes, deben sentirse muy beneficiados por poder aprender, ver el cómo se aplica toda esta técnica. Mi persona es pediatra y tengo experiencia en terapia intensiva. Indudablemente esta es una técnica que creo que no puede ser aplicada a niños
especialmente pequeños, ¿no? Los preescolares, escolares, pero ¿usted cree que puede ser aplicada a adolescentes y a partir de qué edad? Porque se requiere mucha colaboración de parte del paciente. Esa es una pregunta. La otra pregunta es sobre qué opinión tiene usted acerca del manejo de la hipoxemia silente con esta modalidad de ventilación. Y algo que me ha llamado la atención es de que el comentario que usted ha hecho de que el hospital de la Caja allá en Santa Cruz tiene su propio generador de oxígeno, ¿no? Eso es sumamente importante y realmente felicito a la Caja Nacional por haberles dotado a ustedes de un generador de oxígeno. Honestamente, no sé si acá pasa lo mismo con el Hospital Obrero, ¿no? O con el materno infantil de la Caja, aquí en La Paz, porque yo estoy en La Paz. Y eso es algo muy interesante. Me sorprende del tema del aire comprimido, ¿no? Qué pena que no lo tengan ustedes como parte de, igual en la misma forma que el oxígeno. Independientemente de esto, el otro punto, ¿no?, que quiero consultarle es la altura, ¿no? ¿Tiene algún problema el tema de la altura? Creo que a mi parecer no, porque al final los parámetros que se utilizan para manejar esta modalidad, creo que son los mismos y se puede solventar este punto de la altura, ¿no? No olvidemos que nosotros en la altura tenemos diferencias en cuanto a, por ejemplo, la saturación de oxígeno como nivel bajo, ¿no? Ustedes creo que manejan 92% como nivel normal bajo, nosotros estamos con 85%. Entonces, doctor, nada más que finalizar agradeciéndole y haber vuelto a nuestro país para aportar. Eso es tan valioso, doctor, tan valioso, que realmente ustedes, los que están trabajando, han ido a formar, si vuelven, realmente eh, tienen el beneficio de todo nuestro agradecimiento y felicitaciones. Muchas gracias, doctor Martínez. No, a usted, pues, doctora, muchas gracias, más bien, siempre, si todos trabajamos juntos, unidos, ya yo creo que, escucha, el equipo médico boliviano siempre va a ser, pues, como siempre ha estado enfrente de tantas luchas, tantas peleas, y hoy por hoy nos toca enfrentar esta adversidad, ¿no? Y bueno, hay que tener valor y hacer lo que sabemos hacer nada más, ¿no? A ver, doctora, respecto a la primera pregunta, el uso de estos dispositivos en pacientes pediátricos, ya, yo voy a ser muy sincero, no soy pediatra, pero he visto dentro de las descripciones que han arrojado a nivel mundial que la población infantil digamos, no es muy afectada en lo que respecta a las gravedades que pueda tener el paciente portador de COVID. Ya hemos tenido pacientes pediátricos COVID que nunca se enteraron. En realidad, los pacientes pediátricos se los atribuye a ser los transmisores, ¿no?, de esta enfermedad. Ya, y bueno, por lo menos y por pronto acá en Santa Cruz no hemos tenido ningún paciente fallecido por COVID o que haya llegado a intubación y haya estado en estado grave por COVID. La mayoría les ha ido bien, yo creo que por la inmunidad nueva, innata que tienen, ¿no? Pero sí, también sabemos de los pacientes que tienen algún antecedente neoplásico, hematológico, etcétera, que acarrea COVID. Bueno, sí les va mal. Exactamente. Hemos visto que han habido pacientes fallecidos en la población pediátrica. Ya, entonces, en ese cometido, como usted muy bien lo dijo, este paciente tiene que ser colaborador. Ya, y bueno, yo creo que dialogando con él, y es muy importante, que yo creo, ¿no? Nuevamente le digo, no, yo no soy pediatra, pero yo creo que habría que inmiscuir como parte del equipo del tratamiento al papá o a la mamá, ¿no? Para que esté ahí al lado, dentro de todos los equipos de protección personal que se pueda disponer y que puedan ofrecerle, ya para que, bueno, ofrecerle justamente, ¿no?, estos dispositivos y así evitar lo que puede ser a la larga, bueno, una catástrofe desde el punto de vista de intubación, ventilaciones, neumonías asociadas a la ventilación y más complicaciones que acarrea consigo la intubación.
¿ya? A ver, en mi pensar, yo creo que si vamos a hablar de BNI en un paciente pediátrico, está indicado lo que es la máscara nasobucal, ¿ya? Y es más, mire, tenemos pacientes, antes hemos tenido pacientes, no COVID, ¿no? Pero pacientes que tenían 13, 12 años aquí en Santa Cruz, que pesaban más que uno, ¿ya? Y eran mucho más grandotes que nosotros. Entonces, siempre ha sido la disputa con el equipo de pediatría. Aquí es más de 14 años, es paciente adulto, no, sí, no. Bueno, entonces nos guiamos. Así es. Y el peso era mucho más que uno que habla. Entonces, bueno, lo hemos tratado como paciente adulto de acuerdo al peso. ¿Ya? Y sí hemos usado lo que es la mascarita de BNI, pero la nasobucal. ¿Ya? Y bueno, pacientes les ha ido bien. En el San Juan de Dios hemos tenido un paciente con Guillain-Barré, era adolescente, pero era grandote, y con BNI nos ha ido bien, pero con la mascarita. Sí, Perfecto. eso respecto, bueno, a la primera pregunta, yo creo que sí es buena estrategia y hay que comenzar a usar, ¿no? En la población infantil. Ya, respecto a la segunda, sí, miren que he tenido la suerte, nuevamente voy a ser muy sincero en aquello, en formar parte de este gran equipo de que es la Caja Nacional de Salud acá en Santa Cruz. Ya voy a reconocer que el trabajo que han hecho las autoridades realmente es digno de ponderar. Ya, porque inmediatamente se instauró el primer paciente, es más, antes de que venga el primer paciente, porque ha sido a la ciudad de Santa Cruz donde vino la primer paciente, la paciente cero, y también a la ciudad de Oruro. Ya, entonces, la población de la Caja Nacional en lo que respecta a asegurados es cerca de 1 millón, imagínense. Entonces, sabíamos de que esto nos iba a golpear, por lo menos esa lectura han tenido los directivos, gerentes, los administrativos, directores, jefes médicos, etcétera, y entonces en reunión constantes, ya, para ver cómo enfrentamos. Nosotros hemos comenzado atendiendo en el 6º piso, la sala de UCI clínica era la sala de COVID, ya, pero en paralelo se estaba creando lo que es el domo, la capacidad para 30 camas. Una vez terminaron el domo, han instaurado lo que es el oxígeno medicinal, ya, y como les digo, es una bendición para los pacientes porque no están sufriendo, los familiares no están viendo esta necesidad que están sintiendo en las ciudades del occidente, La Paz, Oruro, mi ciudad, que es Oruro, que la amo con todo mi corazón. Bueno, veo el sufrimiento que tiene mi gente y realmente eso pues era evitable, pero hay que ser conscientes, doctor, en el sentido de que hemos estado cruzados de brazos, no nosotros, las autoridades. Mientras a Santa Cruz lo azotaban con todo, a Trinidad lo azotaban con todo, en el occidente seguíamos esperando que nos golpeen. ¿Ya? Y deberíamos haber hecho alguna actitud para ver las previsiones, ¿no? En ese sentido, específicamente oxigenación, esto es falla respiratoria, entonces ver provenientes de oxígeno. Y no hemos hecho eso, no nosotros, no las autoridades, no han tenido la lectura que han tenido mis autoridades acá. Sí, así que bueno, a Dios gracias, se ha podido dar este beneficio para los asegurados y bueno, ellos sí están pues conformes y conscientes de que, bueno, en esta oportunidad el seguro ha respondido bastante bien. Eso, doctora. Muchas gracias, doctor Martínez. Muchas gracias, doctora Mari Tejerina. Para apresurar, por favor, limitemos a una sola pregunta. Antes de pasar al micrófono al doctor Luis Salvatierra, solamente quería también contribuir que sí, según los estudios, los protocolos, 12 años sería una edad, pero también obviamente el peso, pero también esos cascos con el cuello tiene y debe ser de silicone, no de plástico nada más, porque el silicone permite el que sea un cierre hermético, casi hermético, no hay nada hay 100%, pero el silicone permite un cierre mucho más hermético para prever la aerolización. Y ese silicone viene en tres posibilidades, mediano, pequeño y grande. Entonces, lo primero que se le hace es la medición del cuello del paciente y en base a esa medición se hace el corte del silicone. Ahora, el corte de la silicone tiene que ser con una tijera muy, muy, muy fina, no una tijera de 5 pesos, una tijera muy fina,
y el corte también tiene que ser lineal, no tiene que haber ninguna dentura, porque si hay una dentadura o de identidad, se puede desgarrar el silicone y obviamente se arruina el casco. Y eso es lo que pasó en 2 o 3 cascos en Santa Cruz, fueron desgarrados. Otro casco en Sucre también fue desgarrado. Bueno, esos son los cuidados técnicos que se tiene que ver. También nos hemos enterado que ha habido algunos cascos que han explotado. Obviamente son productos nacionales. No hay no hay certificación, pero tenemos que evitar esos accidentes. Bueno, le paso entonces al doctor Luis Salvatierra. Doctor Luis Salvatierra, adelante con su pregunta. Buenas noches, queridos colegas. Doctor Mauricio Martínez, excelente ponencia. Y sí, tiene razón. En cuanto a al uso del casco helmet, facilita mucho el tratamiento de un paciente. También tiene sus contraindicaciones, que ya lo dijo anteriormente. Para un paciente que presenta complicaciones, no se puede utilizar este tipo de tratamiento, pero una vez ya el paciente se estabiliza, ya se puede utilizar el casco helmet ya para mantener su saturación entre los 90 y 100%, que es el parámetro actual, lo que a mí pensar tiene que ser para esta pandemia. La saturación tiene que estar entre 90 a 100%. Otro, en cuanto a la fisioterapia, una vez el paciente esté con el casco helmet, ya está consciente, ya está con su brazo arriba de 10, de 13. Puede decirse que está un 13/15. Entonces, ahí es donde el paciente puede obedecer órdenes de que el fisioterapeuta le indique ejercicios aeróbicos. Tanto, bueno, para evitar los riesgos sería bueno que sea en piso, porque en UTI hay mucha carga viral. Eso quería comentar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Luis Salvatierra. Muchísimas. Antes de ir a la sala, a las redes de Facebook o de YouTube, que nuestro compañero Francisco está preparando las preguntas. También hay un comentario, hay bastantes felicitaciones, doctor Mauricio, muchísimas felicitaciones por su presentación, que está ayudando mucho a entender este aspecto de la ventilación mecánica no invasiva, que no es la panacea, pero es una opción en estos tiempos de crisis. Hay una pregunta que no está relacionada directamente con esta ventilación mecánica, pero pregunta, pacientes que han llegado que han sido ventilados y cómo ha sido la evolución imagenológica al mes de los pacientes que han quedado con mucha fibrosis o no. Buenísima pregunta, y es una realidad que estamos aprendiendo, ¿ya? Esto es en base, no hay consensos, todos bien saben que todo el mundo está aprendiendo, está enfrentando esta realidad con lo que puede y con lo que tiene. Ya lo que estamos viendo, estamos notando nosotros que algunos pacientes a los cuales estamos hablando de distrés respiratorio, ya a los cuales no se les ha intubado, han zafado el tubo, como decimos nosotros, ya, pero han estado ahí siempre border del tubo, pero hemos hecho todo lo necesario para evitar la intubación, han zafado tubo, se fueron de alta, les ha dejado como una secuela de fibrosis pulmonar, y eso lo vemos en los pulmones y en su comportamiento habitual. O sea, me refiero a que les deja muy limitados en las actividades que habitualmente hacía. Es un bajo porcentaje, la mayoría no, pero sí hay pacientes que después de haberse infectado, después de haber entrado en distrés respiratorio, no el grosero, no el grave, un distrés respiratorio, zafaron tubo, se fueron a la casa, no han podido recuperar la totalidad de la actividad que realizaban antes, y ahí se traduce como fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo de que estos pacientes sean vigilados por el servicio de neumología con espirometrías frecuentes, para ver en realidad, pues, si necesitan algún broncodilatador, si necesitan algún corticoide inhalado que se dispare en PAF, cuánto de capacidad pulmonar tienen, cuánto de capacidad pulmonar les ha dejado esta secuela, y así tener datos objetivos y ser más directos en el tratamiento en aquellos pacientes, ¿sí?
ya ver su picoflujo, ver su BEP1 desde el punto de vista ventilatorio, ¿no? Entonces, atacar la causa por la cual les han dejado esta secuela fibrótica y de repente revertir. Hay una colega médica, ¿no? que le ha dejado algo de secuela de fibrosis, pero anda muy bien y anda bárbaro después de haber medido, haber hecho estas mediciones, ya, y con broncodilatadores en PAF hace su vida habitual. Yo creo que eso es tratable, hay que abrir los ojos y ver las opciones para darse cuenta qué secuelas tienen estos pacientes. Versus el paciente que distrés grave, lo hemos intubado, relajado, pronado, hemos empezado el protocolo a nivel mundial con 16 horas, después 24 horas, hoy por hoy más de 36 horas estamos pronando en prolongado, que les beneficia mucho más, versus ese paciente, sí, que lo hemos extubado, de repente algo con traqueostomía, que también de un inicio no estaba recomendada, y hoy por hoy traqueostomizamos como cualquier otro paciente con unas medidas de bioseguridad establecidas, versus ese paciente que sí ha sido ventilado, que así ha sido reclutado, hemos hecho reclutamiento pulmonar, que sí hemos hecho protección pulmonar, PIP compliance, etcétera, que no les deja secuela. Que en realidad estos pacientes se benefician de lo que es la ventilación mecánica. Sí, en la rehabilitación les cuesta mucho la polineuropatía, ya que les deja la sedación, pero desde la parte respiratoria y pulmonar vuelven mucho más pronto a sus actividades. Eso es lo que estamos viendo, estamos aprendiendo mucho de esto. Así que para la respuesta sería eso, seguimiento con neumología, hacer espirometrías seriadas, ver si se benefician con corticoides o algún otro tratamiento, ¿ya? Y tratar de incorporar a su actividad habitual. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. César. Si alguien quiere, por favor, levante la mano si alguien quiere preguntar, y si no tiene preguntas, por favor, apague su micrófono. Oh, Luis, doctor Luis, sí, adelante. Doctor César, disculpe que yo no puedo levantar la mano porque estoy de coanfitrión ahí y busqué, no conseguí. Bueno, el doctor Mauricio, quería felicitarle, doctor Mauricio Martínez, muy excelente, muy aclaratoria, la verdad lo felicito por su conocimiento y por su trabajo. La verdad que me he quedado emocionado. Yo tengo dos preguntas. Primeramente, usted refiere de que el valor del PIPI, ¿no? Ya sea utilizando el helmet, ¿no? Con ventilador o con el respirador, usted da un padrón de PIPI ideal de 10, ¿no? Más o menos para mejorar un poco, sacar las atalasias y mejorar la complacencia pulmonar. De esa manera vamos a tener mejor troca de gases, ¿no? En caso de que usemos el Herbert con CPAPI, ¿no? Ya con los aparatitos más simples, que ese es el objetivo, por ejemplo, en el programa que tenemos, ¿no? Usar el Herbert como aparatos más simples como el CPAPI. ¿Usted cree que sería adecuado intentar ya de inicio colocar una PIPI de 10, ¿no? Una presión expiratoria final de 10, o vamos graduando, o vamos comenzando inicialmente con una PIPI fisiológica de 5 y tal vez ir subiendo hasta 8? Según su experiencia, ¿qué nos recomendaría? Gracias, Doc. Sí, nuevamente, con mucha sinceridad, ¿no? En la experiencia que tenemos en la terapia intensiva, no hemos usado todavía en algún paciente sin conexión al dispositivo electrónico, al ventilador mecánico, ¿no? Esa foto que la posteé, la subí, es del equipo de emergencia de la caja petrolera, ¿ya? Y me fueron explicando cómo es que hicieron. Y sí, usaron la válvula de PIP graduada en 10 centímetros de agua, porque tiene su medición esa válvula de PIP, ¿ya? Y bueno, la forma de monitorear ha sido por gasometría y por saturación, por SAFI y por PAFI, y bueno, evidentemente han tenido algo de respuesta favorable, ¿ya? Discúlpeme si es que yo no le pueda, digamos, contar la realidad nuestra, porque como les digo, no hemos usado así solamente con oxígeno de pared y válvula de PIP. En todos los pacientes ha sido con PIP, y evidentemente hemos usado PIP encima de 8, no hemos ido graduando. Lo que sí hemos ido graduando de a poco y hacia arriba ha sido la presión, o la IPAP, o la presión soporte que le hemos arrojado al paciente. Hemos comenzado con 4, con 6, de acuerdo al confort del paciente. Hemos ido a 8, 10, ¿ya? Y siempre fijándonos el volumen tidal que mueve el paciente en el ventilador mecánico. Como les comenté, trazándome metas. La meta de hoy día es llegar a 420, 380 de volumen tidal, como dice la regla para distrés, ¿no? Y entonces, de acuerdo a cuánto de soporte, logro llegar a esa meta, y bueno, ahí lo dejamos. Es cierto que el HERMET tiene demasiado espacio muerto, mucho espacio muerto,
¿ya? Y el paciente en realidad tiene que hacer el doble de esfuerzo para poder meter la cantidad de volumen de los pulmones. Eso es cierto, eso es innegable. Entonces nosotros con la sensibilidad del trigger lo hemos bajado a lo mínimo, entonces de manera de que era más complaciente para el paciente. No obstante, lo que hemos tenido también en dificultad, esto es cierto, que cuando el paciente suspira, cuando el paciente le da hipo o eructa, el ventilador sensa como que el paciente quiere respirar y le manda su ciclo ventilatorio, ¿ya? Y es una deficiencia que también estamos viendo, ¿no? Que bueno, creo que es inevitable, pero bueno, esos son los rangos que hemos manejado, Doc. Y a ver, siendo un poquito tal vez más directo, un poquito más especial, lo que estamos viendo en estos pacientes, de repente a usted le pasa también, mire, cuando hemos ventilado pacientes, pulmones por H1N1 requerían mucha PIP. ¿Por qué? O sea, le digo que requerían mucha PIP, porque esto lo medíamos con la compliance del paciente. Hacíamos una curva de PIP compliance y de acuerdo a la mejor compliance poníamos la PIP ideal. Y la PIP ideal era entre 14, 16, mínimamente 12. En cambio, en COVID es mucho más bajo. Estamos viendo entre 8, 10, a lo sumo y exagerando 12, pero ya 12 como algo muy, muy, muy raro, digamos. El margen que más o menos manejamos es el entre 8 y 10, y eso es por las elastancias que tienen. O sea, no son tan duros estos pulmones como los que generaba el H1N1. Eso es la realidad que estamos viendo. De repente también a usted le esté pasando aquello, o esté viendo esas realidades, Doc. Perfecto, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. El doctor Zamudio vive más de 23 años en São Paulo, Brasil, y bueno, ya pueden notar que te explica habla el portuñol. Muchas gracias, doctor César, por la aclaración. Gracias. Antes de pasar a las redes, ¿alguna pregunta más en sala? Vamos a pasar a Francisco. Alístate para las preguntas de Facebook o de YouTube. Claro que sí, doctor. Bueno, creo que no hay mucha pregunta más en sala, más hay muchas felicitaciones. Francisco, ¿qué preguntas tenemos? No sé si es que hay alguna. Sí, doctor. Acá pregunta déjeme, bueno, hay muchas felicitaciones, muchos saludos de varios lugares de Bolivia, Cobija, Cochabamba, en fin, de varios lugares, ¿no? Sucre, La Paz. Una consulta dice, si no disponemos de oxígeno central, ¿precisa manómetro de alta precisión? Esa es la pregunta de Oscar, doctor. Y necesariamente, porque es la forma de que uno va a graduar cuánto de presión va a tener el paciente. No, o sea, no directamente para el paciente, sino que para que el flujo que tengan, que es el flumiter, le permita subir y bajar, ¿no? Porque sin eso no vamos es como conectar directamente al oxígeno, a lo que va al paciente. O sea, y bueno, es medicina de guerra también, o sea, si es que no disponemos, yo creo que nos damos las formas, ¿no? De poder hacerle algún beneficio al paciente. No va a